Avance de Noticias Caracol. Estas son algunas de las imágenes que dejó el impresionante aguacero que cayó en las últimas horas en la ciudad de Santa Marta y también en el corregimiento del Rodadero. La fuerte lluvia que cayó desde las 13 de la tarde hasta la noche habría sido consecuencia del paso de una onda tropical por el Caribe. La cantidad de agua terminó colapsando el sistema de alcantarillado y en casi todas sus calles se registraron profundas inundaciones e incluso algunos arroyos. De acuerdo con el reporte de las autoridades, 2 personas lastimosamente fallecieron. Entre ellas un joven que utilizó una piscina olímpica de la ciudad a pesar de las restricciones. El alcalde Carlos Peinado declaró la alerta naranja por la posibilidad de crecientes súbitas y la alerta roja por deslizamientos de tierra en las zonas rurales. Con estas imágenes los saludamos. Buenos días a todos ustedes. Hoy es martes 21 de octubre del 2025 y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol, primero en noticias y por supuesto gracias por preferirnos para siempre estar bien informados. En minutos les contaremos cuál fue el resultado de la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, en busca de posibles salidas a la crisis diplomática de las últimas horas. Por ahora no se ha materializado la imposición de nuevos aranceles a nuestro país, como lo advirtió el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y también la noticia del día rondará por el Tribunal Superior de Bogotá, que a partir de las 8 de la mañana le anunciará al país si ratifica o no la condena al expresidente Álvaro Uribe a 12 años de cárcel, que fue por supuesta manipulación de testigos y soborno en actuación penal. Pero antes vamos a ver las noticias más importantes que están previstas en Colombia y el mundo. Este es el despertador de hoy, 21 de octubre del 2025. Buenos días. El capitán Carlos Andrés Correa Loaiza y el patrullero John Freddy Morales fueron condenados por una juez que los halló culpables de falsificar informes con el objetivo de implicar a las entonces trabajadoras de Laura Sarabia, entre ellas Marelvis Mesa, de estar relacionadas con el Clan del Golfo. De esta manera se intervinieron los teléfonos de las implicadas para poder investigar el robo de un maletín con una alta suma de dinero en la vivienda de Sarabia. En los próximos días se conocerá la condena. Lo más importante. En medio de la crisis diplomática entre Estados Unidos y Colombia por cuenta de las acusaciones del presidente Trump, que señaló al mandatario colombiano como un líder del narcotráfico y retiró el apoyo económico de este país a la guerra contra las drogas, anoche se dio el encuentro en la Casa de Nariño con el encargado de negocios John McNamara en busca de salidas a la crisis. El Tribunal Superior de Bogotá entregará su decisión con relación a la condena de primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue sentenciado por la jueza Sandra Heredia a 12 años de prisión domiciliaria al hallarlo culpable de los delitos de soborno en actuación penal y de fraude procesal. La audiencia de lectura del fallo iniciará a las 8 de la mañana y definirá si el fallo se mantiene, se modifica o se revoca. Lo que usted necesita saber. Clientes de bancos como Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, Banco de Bogotá y billeteras como Nequi y Daviplata se vieron afectadas durante gran parte de este lunes por una falla global en los servicios de Amazon Web Services, uno de los servidores más grandes. La falla impidió realizar transacciones cotidianas en grandes y pequeños comercios en gran parte del país. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. A las 5:34 de la mañana es momento de hacer un recorrido rápido por los principales diarios del país y como todos los días vamos a empezar con el diario El Espectador, que titula Take it easy. En medio de llamados al diálogo, el presidente Gustavo Petro se reunió en la Casa de Nariño con John McNamara, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, para trazar nuevas líneas diplomáticas y mantener los canales de comunicación ante la crisis con Washington. Vamos a ver qué tiene el colombiano que dice: Petro sube el tono con Trump. ¿En vilo el TLC? Se pregunta. El mandatario, en medio de la mayor crisis diplomática con Estados Unidos, dijo que, abro comillas, la humanidad tiene una primera salida y es cambiar a Trump. Puede ser por él mismo o, lo más fácil, sino sacar a Trump.
Vamos a ver qué tiene el diario El Espectador, que dice: hoy se conoce el fallo contra Álvaro Uribe sobre las 8 de la mañana. El Tribunal Superior de Bogotá iniciará la lectura del fallo en segunda instancia sobre la sentencia a 12 años de prisión domiciliaria contra Álvaro Uribe Vélez. El expresidente fue hallado culpable por fraude procesal y soborno en actuación penal. Ahora es momento de ver qué tiene el Heraldo en el Atlántico. La crisis en Colombia y Estados Unidos sin soluciones a la vista. El presidente se reunió en la noche del lunes con el encargado de negocios, Josh McNamara, para buscar salidas diplomáticas a las actuales tensiones en Washington, mientras se evalúan los aranceles. Exmandatarios llaman al diálogo. 5:35 minutos de la mañana, y hasta ahora saludamos a todos los televidentes que se suman a esta hora con nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Aquellos que se están alistando para ir al trabajo, aquellos que se están alistando para ir al gimnasio, aquellos que también están alistando a sus hijos para una jornada escolar, bienvenidos a esta primera emisión. Y vamos a iniciar un recorrido por las regiones para saber qué es noticia a esta hora. Y vemos a Valentina Gallego desde la ciudad de Cali, a Isaac Rivera con su sonrisa, como siempre, en Cartagena, Barranquilla. Está con Margarita Ariza, Héctor Rojas, que está en el centro de Bogotá, lo mismo con nuestro compañero Julián Ríos, muy cerquita de ellos dos está Tatiana Gordillo, ahí en la Universidad Nacional, Alfonso Cárcamo en la ciudad de Medellín, y como siempre nuestro ojo de la noche, Eduard Porras desde la sala de redacción, porque tuvo una jornada agitada, don Eduard. Yo estaba conversando con usted esta madrugada, estuvimos hablando un poco del clima de Bogotá, que hoy, hay que decirlo, la jornada va a estar pasada por lluvias, temperatura mínima de 10 grados, máxima de 19, pico y placa para placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Y usted me mencionaba pues algunas historias que encontró a lo largo de la noche. Cuénteme qué fue lo que sucedió en una ciclorruta de Bogotá con un ciudadano que pues lastimosamente fue asesinado. ¿Por qué razón? Claro que sí, mi querido Nicolás, muy buenos días para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol, que tengan un maravilloso día. Como lo dice mi compañero, qué cantidad de noticias en las últimas horas en Bogotá, y arrancamos precisamente en el sector de Kennedy, un crimen que ocurrió a contados metros del CAI de Bellavista, en la ciclorruta que conduce hacia el occidente en este punto de la ciudad, donde un hombre fue abordado por dos sujetos, según algunas versiones, lo agreden, el hombre fallece ahí en la ciclorruta, y ahí el trabajo también de los uniformados de criminalística de la SIJIN, que llegaron a verificar inicialmente por qué acabaron con la vida de este hombre, y además a través de las cámaras de seguridad identificar a los dos sujetos que al parecer acabaron con la vida de este hombre allá en el suroccidente de la capital del país. Otro hecho de la noche y lamentable. Mire, ¿qué está pasando con los abuelitos? Durante la noche recibimos muchas quejas, muchas denuncias de gente que abandona a los abuelitos, ¿lo pueden creer? Y esta situación, mire, he recibido las llamadas que ustedes no se imaginan de médicos, enfermeras, habitantes que están cercanos a la Cruz Roja con esta mujer. Dicen que tiene por lo menos 80 años y fue abandonada, afirman ellos, frente a la central de urgencias de la Cruz Roja. ¿Quién es esta mujer? ¿Qué dicen las personas que transitan normalmente por ahí? ¿Cómo pasa sus noches? En unos momentos les tengo un informe completo de lo que ocurre ahí en la localidad de Engativá. Hablaremos también de un robo que ocurrió en el sur de la ciudad con un hombre que retiró 30 millones de pesos de una entidad bancaria. Dicen que al parecer fue a hacer una diligencia al barrio San Benito, dejó el vehículo ahí mientras entraba un paquete, pero lo extraño es que lo estaban siguiendo. Hombres en moto llegaron directo al carro, rompieron los vidrios del vehículo, sacaron el paquete con los 30 millones de pesos y se marcharon. Ahora le pide por favor a las autoridades que investiguen para ver qué es lo que viene ocurriendo, la misma situación. Dice él, desde el banco, como se dice popularmente, lo marcan, lo siguen y en este caso lograron su propósito los criminales de robarse 30 millones de pesos. Hablaremos también de lo ocurrido en Soacha, Cundinamarca. Encontraron una babilla, así como lo oyen, una babilla en ese punto de Cundinamarca, porque dice que la comunidad alertó a la policía de Soacha que alguien tenía esa babilla dentro de un acuario. Definitivamente no es apto para este animal. Llegó la policía de Carabineros, rescataron al animal, ya se encuentra sano y salvo, pero ahora están verificando por qué esta persona tenía la babilla en su casa, qué tipo de alimentación le daba y ante todo verificar a ver si la entregó o no la entregó y qué fue lo ocurrido exactamente en el municipio cercano a Bogotá.
Además, en unos minutos les tendré detalles de la muerte del operario en el aeropuerto del Dorado. Ocurrió ayer en las horas de la mañana y fue un hombre que fue arrollado ahí, en una de las pistas del aeropuerto, pero en el área de carga, por un vehículo de la empresa Avianca. Avianca ya se pronunció y les tengo en unos minutos los pormenores y las imágenes de lo ocurrido ayer en la mañana en el aeropuerto del Dorado. Así que en unos minutos los detalles, las historias y todo lo que ocurrió en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes dormían. Como siempre, Eduard, una mañana cargada de noticias. Usted y yo nos encontramos a partir de las 6 de la mañana para desarrollar esta información que usted logró captar en el ojo de la noche. Ahora, si en Bogotá está lloviendo, en Medellín no escampa y por eso vamos a ver en este momento el clima que tenemos en la capital de Antioquia. Lo que nos reportan en este momento es que la temperatura mínima será de 17 grados, máxima de 26. Vamos a tener tormentas y ojo, para quienes van a sacar su carro, pico y placa para placas terminadas en 5 y 7. Ahora nos conectamos con Alfonso Cárcamo, quien nos tiene detalles de lo que sucedió en 2 estaciones del metro a lo largo de la jornada. Las fuertes lluvias y las operaciones, las reparaciones que están haciendo, pues afectaron estas 2 estaciones. Nicolás, muy buenos días para usted y para todos nuestros televidentes. Llovió muchísimo en la capital de Antioquia el día de ayer. Las precipitaciones arrancaron a eso de las 7 de la noche, 6:30 de la tarde y continuaron hasta las 2 de la madrugada, 3 de la madrugada, afectando principalmente el centro occidente de la capital antioqueña en barrios como La Floresta, afectando también zonas como en la que nos encontramos aquí en el sector del estadio, en la estación suramericana del metro de Medellín, donde se ven estragos de lo que fue el fuerte aguacero el día de ayer. Esta quebrada de esta zona pues se desbordó, trayendo consigo palos, basuras, incluso espumas de muebles, de colchones, que es lo que las autoridades siempre han criticado y por lo que se producen las inundaciones en la capital antioqueña. El alcalde Federico Gutiérrez trinó sobre el hecho y aseguró que las personas deben tener un poco más de cuidado y dio ciertas recomendaciones: evitar transitar por zonas inundadas o con fuertes corrientes de agua, y también aconsejó no resguardarse en árboles. En unos minutos volveremos y contaremos todos los detalles de estas lluvias y también de lo que pasó con la emergencia en el metro de Medellín. Alfonso, llueve en Santa Marta, llueve en Barranquilla, llueve en Cartagena, llueve en Bogotá. Jornada pasada por lluvias tuvimos, ahora volvemos a la capital y le vamos a dar paso a Tatiana Gordillo por la situación actual que está viviendo la Universidad Nacional, que se ha convertido, Tatiana, epicentro de desmanes e incluso de operación por parte de encapuchados. Nicolás y televidentes, muy buenos días. Pues recientemente han ocurrido todos estos hechos violentos, algunos originados desde la Universidad Nacional o a sus alrededores. Lo que dice el distrito a través de la Secretaría de Seguridad es que ya determinaron que no son hechos aislados, sino que se trata de un plan para desestabilizar, según el secretario de Seguridad, las ciudades. Frente a eso se creó toda una estrategia para evitar que esto se vuelva a repetir. Pues en minutos les vamos a contar qué dice el distrito, qué dice la rectoría también de la Universidad Nacional y qué opinan también las empresas colombianas de seguridad y vigilancia privada, teniendo en cuenta que muchos de los vigilantes y guardas de seguridad también han sido amenazados. Es que esas imágenes, Tatiana, que estábamos viendo en pantalla sucedieron el viernes y es un grupo de encapuchados que atacó la Embajada de los Estados Unidos, bloqueó la 26 e incluso atacó a la fuerza pública con flechas, así como están escuchando. Ahora saludamos a Julián Ríos, quien nos tiene detalles de los 2 nuevos carriles de buses que van a funcionar en la carrera séptima. Don Julián, cuéntenos pues qué polémica está generando esta nueva decisión del distrito. Hola Nicolás, buenos días. Sí señor, bueno, ¿qué ha pasado con el carril preferencial de la carrera séptima, la carrera 30, incluso en la avenida Boyacá? Pues hay gran expectativa con estas medidas que se anuncian desde hoy por parte de Movilidad y de Transmilenio. Las sanciones también que se van a tomar para los conductores que invadan estos carriles preferenciales y también los llamados de atención que se le harán a los conductores del Servicio Integrado de Transporte, quienes tampoco respeten esta norma. Ya regresamos en minutos con todos los detalles de lo que va a ser esta programación y estas medidas nuevas que se van a implantar. Gracias, Julián. Y del centro de Bogotá pasamos a otro punto de la capital donde está Héctor Rojas, porque tiene detalles del simulacro que se va a llevar a cabo precisamente, don Héctor, pues para evitar emergencias. Sí, señor Nicolás, este simulacro será el día de mañana a nivel nacional, donde participarán más de 1000 municipios, pero además les vamos a contar también
de los municipios en Antioquia, especialmente los que están cerca a Hidroituango, que van a ser evacuados porque allí se va a participar por primera vez, pero también se van a tomar unas medidas especiales. Pero también les vamos a contar lo que tiene que ver con esta onda tropical que afectará a 9 departamentos de nuestro país. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué medidas especiales se deben tomar en esa región del país para que todas las personas tengan precaución? En minutos toda la información. En minutos toda la información, Héctor, y recordemos que hace tan solo unos meses, el 8 de junio, pues tuvimos un temblor aquí en Bogotá donde se presentaron algunas afectaciones, por eso es importante participar de este tipo de simulacros. Ahora seguimos haciendo un recorrido por las regiones, vamos a las noticias del Caribe, pero primero vamos a contarles el clima que está previsto para el día de hoy. Una jornada pasada por tormentas, temperatura mínima de 24 grados, máxima de 31, como siempre el pico y placa no aplica en Barranquilla, Margarita. Ahora sí cuéntenos pues las alertas que hay por parte de la DIMAR por los ciclones tropicales en este sector del país. Hola Nicolás y televidentes, efectivamente hay alerta amarilla en toda la región Caribe por este ciclón, por esta tormenta tropical que está a 90% de convertirse en ciclón. Por eso las autoridades han extremado todas las medidas de seguridad, están invitando a la comunidad, a la población a tomar toda la prevención del caso. Y es que ayer, por ejemplo, aquí en el departamento del Atlántico y especialmente aquí en el municipio de Soledad, donde nos encontramos, llovió fuertemente, hubo inundaciones, desbordamiento de arroyos y las autoridades están investigando además la posible desaparición de una persona que dicen algunos residentes del sector que lo vieron caer a un arroyo, pero las autoridades están tratando pues de verificar esta situación. Mire, y en otras noticias también les cuento algo que ocurrió, pero en la ciudad de Barranquilla, con palo y machete. Usuarios de la empresa Aire Intervenida atacaron a un trabajador que fue a cortarles el servicio. Miren, esta situación quedó grabada en un video que se ha vuelto viral en redes sociales. Ahí se ve cuando aparece un hombre con un palo y agrede, golpea en varias ocasiones a la persona que estaba tratando de cortarles el servicio y que también se defiende con su arnés, pero cae al suelo. Aparece otro hombre con un machete, pero por fortuna aparecieron las autoridades. Más adelante vamos a contarles qué pasó con esta persona, con los agresores y también el llamado que está haciendo la empresa Aire Intervenida. No hay derecho, Margarita, a este tipo de agresiones para gente que simplemente está trabajando y cumpliendo con su deber. Ahora, continuamos con noticias en todo el norte del país, puntualmente en Bolívar, el departamento donde Isaac, pues también hay algunas preocupaciones por las alertas tropicales. El clima para hoy, 25 grados, una temperatura máxima de 31, vamos a tener tormentas, pico y placa para placas terminadas en 5 y 6, pero sucede lo mismo del Atlántico. También hay alerta por parte de las autoridades por los ciclones tropicales. Hola Nicolás, buen día. Así es, también hay alerta, pero le cuento que también se está investigando un caso que ocurrió el fin de semana, exactamente el domingo. Lo que se conoce por el momento es que un grupo de moteros provenientes de la ciudad de Barranquilla llegaron a la playa de Punta Arena, ubicada en zona insular de Cartagena. Pues ellos ingresaron al segundo piso de un restaurante para almorzar y en ese momento la estructura colapsó. Lo que dicen las autoridades sanitarias es que en ese momento del incidente se encontraban aproximadamente 26 personas, pero unas 15 ingresaron al hospital de Boca Grande, algunas con heridas de consideración, otras con heridas leves. En las últimas horas, varios de los afectados dieron a conocer que al menos 3 mujeres permanecen con fracturas. Bueno, eso fue en el momento en el que estaban recibiendo los almuerzos. Al momento de todos buscar asiento, sentimos fue como el suelo, o sea, de un momento a otro cedió. Caímos todos abajo al primer piso. En la parte de abajo había un mesón que fue donde recibí el golpe. Aparte de eso, encima me cayeron otros implementos como sillas, mesas, objetos decorativos que había en la cabaña. Que mi mamá está con dolor bastante en las caderas, en la parte de la pelvis tiene una fractura, la pierna le duele bastante y el hombro se le había salido, lo acomodaron, pero hay que hacerle una cirugía.
Desde el Departamento Administrativo Distrital de Salud nos informan que una de las personas que registra mayor afectaciones es una mujer de 46 años que presenta politraumatismos y fracturas tanto en miembros superiores como inferiores. Hay que decir que las personas encargadas de administrar el restaurante donde ocurrió el incidente han estado brindando acompañamiento a estas personas que se vieron afectadas por lo sucedido. Vamos a viajar rápidamente, Isaac, muchas gracias, de Bolívar a la región pacífica, puntualmente al suroccidente del país, a la capital del Valle del Cauca, donde primero vamos a hacer una actualización del clima, lo que vamos a tener para el día de hoy. Una jornada pasada por lloviznas, temperatura mínima de 21 grados, máxima de 30 grados y pico y placa terminadas para carros en 5 y 6. Valentina, cuéntame en un chisme. A mí me dicen que usted ya tiene la boleta para ir al concierto de Shakira y que se tiene los preparativos ya al detalle, se los conoce de la A a la C. Nicolás, televidentes, buenos días. Yo solo puedo decirle que no es solo Valentina Gallego, sino que todo Cali está listo, preparado y alistando motores para este fin de semana. 2 fechas de Shakira, sábado y domingo, 25 y 26 de octubre. Por eso, desde Metro Cali, las autoridades han desplegado una estrategia de seguridad para que los asistentes puedan regresar a casa a salvo. Por eso, serán 50 buses con rutas extendidas al sur, al norte y al oriente de la ciudad. Estas 3 rutas que hemos dispuesto para la salida del concierto, que son 3 rutas especiales, tienen 3 recorridos. Hacia el sur se van por toda la calle Quinta hasta llegar a Jardín Plaza. Los buses van a ir parando enfrente de las estaciones. Recuerden que a esta hora no tenemos estaciones abiertas. Recuerden que hay 2 datos importantes. La primera es que las estaciones van a estar cerradas, sin embargo los buses van a estar listos para hacer los recorridos. Lo que dicen las autoridades es que lleguen puntual, después de que salgan del estadio hagan su recorrido para que puedan llegar a casa. Y segundo, pues que recuerden también que ya se puede pagar con los diferentes métodos de pago como las tarjetas. A las 5 de la mañana, 51 minutos, es momento de ver qué tenemos en el plano internacional con Adriana Cuestas, porque hay varias noticias, Adriana. Entiendo que está primero en Francia, una noticia relacionada con el expresidente Nicolás Sarkozy, las inundaciones en México y, por supuesto, lo que está sucediendo con la ayuda humanitaria en Gaza. Buenos días. Nicolás, buenos días. El expresidente francés Nicolás Sarkozy ingresó hoy a la cárcel para cumplir una pena de 5 años por irregularidades en la financiación de su campaña que lo llevó al Elíseo en el año 2007, en particular por recibir dinero del régimen libio de Muammar Gaddafi. Así las cosas, Sarkozy se convirtió en el primer ex jefe de Estado francés en ser encarcelado mientras insiste en su inocencia. Y nos ubicamos en México, donde las autoridades elevaron exactamente a 76 el número de víctimas mortales que dejan tanto las devastadoras inundaciones como deslizamientos de tierra que azotaron el este y el centro del país este mes. Sin embargo, los reportes oficiales dan cuenta de unas 27 personas que todavía están desaparecidas. Y pasamos a información de Asia, donde una conservadora hace historia al convertirse en la primera mujer que ocupará el cargo de primera ministra. Estamos hablando de Sanae Takaichi, quien alcanzó un acuerdo de coalición de última hora. Su llegada al cargo llega con una agenda bastante apretada que, entre otras cosas, incluye la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que está programada para la próxima semana. Y finalizamos en Medio Oriente, donde las autoridades gazatíes, recordemos controladas por Hamas, denunciaron que en este momento solamente han entrado a la Franja de Gaza 986 de los 6.600 camiones de ayuda humanitaria que estaban programados en el marco de la tregua entre Israel y el grupo Hamas. Entre tanto, en las últimas horas, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, ya aterrizó en Tel Aviv, Israel, justamente para poder supervisar esa implementación del alto al fuego entre Israel y Hamas. Muchas gracias, Adriana. Yo le cuento que en el plano nacional, Villavicencio tendrá una jornada de día sin carro y sin moto. Les vamos a contar cómo funcionan y qué horarios van a tener. Precisamente la información a esta hora con Edney de Rico. ¿Qué tal? Buenos días. Hoy, martes 21 de octubre, se realizará en Villavicencio la jornada del día sin carro y sin moto, que se extenderá desde las 6 de la mañana durante todo el día hasta las 8 de la noche. Es importante decir que hay excepciones al decreto. Por ejemplo, los vehículos que fueron o que realizaron su trámite, su permiso ante la Secretaría de Movilidad de Villavicencio podrán transitar. De igual manera, los vehículos híbridos y también los vehículos que sean matriculados en Villavicencio durante el 2020.
2025. Además de eso, también los de la Fuerza Pública y entre otros. Se habilitó un corredor que es el anillo vial para los vehículos que van de tránsito para pasar o a otros municipios y tienen que cruzar por Villavicencio. El conductor que sea sorprendido o infringiendo la norma del pico del día sin carro y sin moto en Villavicencio se expondrá a una multa de 604.000 pesos y la inmovilización de su vehículo. Varios sectores del Valle del Cauca están insistiendo en la necesidad de la firma del Gobierno Nacional para que cofinancie el proyecto del tren de cercanías. El plazo máximo es antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías, que será el 8 de noviembre. Desde el mes pasado, el Gobierno Nacional, en voz del Ministerio de Transporte, anunció que durante este mes de octubre firmaría el convenio de cofinanciación para avanzar con el proyecto del tren de cercanías del Valle, que unirá en su primera fase a Cali con Jamundí. Sin embargo, a la fecha no se ha dado. Esperamos que el presidente Petro, que tuvo tanta votación en el Valle del Cauca, pueda cofinanciar este proyecto, porque el departamento está haciendo un esfuerzo grande, lo mismo la alcaldía de Cali, lo mismo Jamundí, pero esperamos que también la nación apoye al Valle del Cauca. El proyecto, que ya cuenta con los estudios técnicos necesarios, necesita que el Gobierno Nacional financie el 70% de una inversión total estimada en 12 billones de pesos. El 30% restante está a cargo de las alcaldías de Cali, Jamundí y la Gobernación del Valle. La Cámara Colombiana de Infraestructura Sección Occidente advierte que de no haber firma, el proyecto se estancaría. Su futuro depende tanto de este aval técnico como del aval fiscal del Gobierno Nacional, que debe otorgarse antes del 8 de noviembre, fecha límite previa a la entrada en vigencia de la Ley de Garantías. Si este proceso no se concreta antes de este plazo, el proyecto podría quedar suspendido por más de 2 años, lo que implicaría reiniciar gestiones, actualizar estudios y perder el impulso financiero e institucional construido durante casi una década. El tren de cercanías permitirá la reactivación del sistema ferroviario en la región y se estima que traerá alrededor de 14.000 empleos directos e indirectos. Luego de 9 días de cautiverio, fue rescatado en zona rural del municipio de Ábrego, esto es en norte de Santander, un comerciante que había sido secuestrado en Ocaña. 6 personas fueron capturadas, entre ellas un capitán y un patrullero de la policía. Encadenado a una cama, permanecía el comerciante Álvaro Páez Ortiz, secuestrado por hombres armados cuando viajaba en su vehículo entre Ábrego y Ocaña, en norte de Santander, el pasado 11 de octubre. El Gaula de la policía, con ayuda del ejército, logró ubicarlo en la vereda Llano Suárez de Ábrego. Tranquilo, somos el Gaula de la Policía Nacional, tranquilo, somos el Gaula de la Policía Nacional. Tranquilo, bienvenido a la libertad. En medio del operativo, las autoridades descubrieron que el secuestro habría sido planeado por un capitán y un patrullero activos de la policía, quienes fueron capturados junto a 4 personas más. Entre los capturados se encuentran 2 funcionarios de la Policía Nacional que se encontraban fuera de servicio, contra quienes se iniciaron procesos simultáneos en términos penales y disciplinarios, en concordancia con la política de integridad y transparencia policial. En la vivienda en la que se encontraba Páez Ortiz fueron incautadas 2 armas de fuego, una granada de fragmentación, prendas de uso privativo de las fuerzas militares y un vehículo. Buenos días a los que se conectan a la primera edición de Noticias a Caracol Primero la Gente. Hoy es 21 de octubre del 2025 y en cuestión de horas, el Tribunal Superior de Bogotá ratificará en segunda instancia, si deja en firme, la condena contra el expresidente Álvaro Uribe, quien fue sentenciado por la jueza Sandra Heredia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y de fraude procesal. Pero también vamos a hablar de los más recientes acercamientos entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia en medio de la crisis diplomática generada por la guerra contra el narcotráfico y los comentarios lanzados por el presidente Donald Trump. Anoche, el encargado de negocios de los Estados Unidos en Colombia, John McNamara, visitó la Casa de Nariño precisamente para hablar con el presidente Gustavo Petro. Con parte de este equipo de periodistas que ustedes en este momento están viendo en pantalla, vamos a desarrollar las principales noticias de Colombia y el mundo en esta, que es su primera edición, pero vamos a arrancar con las emergencias por lluvias que se presentaron en las últimas horas en la ciudad de Santa Marta. Jennifer Ramírez, usted tiene todos los detalles, conoció los videos, las imágenes, ¿qué fue lo que sucedió?
Nicolás, buen día, y televidentes, buen día. Bajo el agua quedó Santa Marta por las lluvias que se prolongaron por más de 2 horas en la tarde de ayer. Las graves inundaciones provocaron el colapso de vías, afectaron viviendas, comercio, vehículos y enseres. La emergencia se habría presentado por cuenta de la onda tropical por el Caribe. El balance del grave aguacero deja por el momento 2 personas fallecidas. Una habría sido un conductor de motocicleta que fue encontrado en el río Manzanares y quien habría sido impactado por un rayo. La otra víctima sería un joven que murió por inmersión cuando ingresó a la piscina olímpica pese a las condiciones climáticas. La ciudadanía compartió en sus redes sociales cómo quedó colapsada la ciudad por las lluvias. Hubo también afectaciones en el servicio de energía, en el de alcantarillado, y en varios colegios suspendieron las clases por la grave emergencia. En su cuenta de X, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, dijo que están coordinando con gestión del riesgo para adoptar medidas y ayudar a las personas damnificadas en una sala de crisis en la que estarán reunidos. Entre tanto, el IDEAM resaltó que se mantiene la alerta naranja en la ciudad por la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Seguimos atentos a esta información y a lo que las autoridades nos digan en la ciudad. Emergencia por ciclones, Jennifer, que también se están presentando en otros departamentos como es el Atlántico y Bolívar. Ahora volvemos a Medellín, en donde los aguaceros de las últimas horas generaron emergencias que afectan principalmente los sistemas de transporte. Alfonso Cárcamo, usted y yo estábamos hablando más temprano sobre las afectaciones que se presentaron a lo largo de la jornada. Nicolás, y aquí seguimos en la estación suramericana del metro de Medellín. Esto es cerca al estadio y ahorita hablábamos de los estragos que dejó la lluvia el día de ayer y como ustedes lo pueden ver en pantalla, pues esto fue lo que dejó el fuerte aguacero que inició a eso de las 6:30 de la tarde y terminó a las 3 de la madrugada. Esta quebrada en la que nos encontramos en estos momentos se desbordó trayendo toda esta cantidad de palos, basura e incluso también algunas espumas, como lo decía ahorita, de muebles, de colchones, y por eso es que las autoridades dicen que se inunda la ciudad cada vez que llueve. Le piden a la gente un poco más de conciencia a la hora de arrojar todo eso al río de Medellín. También hay que decir que antes de eso, en el sur del Valle de Aburrá hubo bastante congestión por los daños en la línea férrea del metro de Medellín entre las estaciones Poblado y Aguacatala en el costado occidental. Básicamente, según el metro, las fuertes lluvias causaron que por debajo de la línea férrea el terreno cediera por una filtración del río Medellín y provocara una grieta bastante grande debajo de la línea férrea. Eso ocasionó que el sistema se suspendiera los servicios en las estaciones Aguacatala, Ayurá y Envigado, obligando a miles de usuarios a tener que bajarse del sistema metro y buscar otras rutas alternas, otros vehículos alternos, y pues obviamente esto causó una congestión impresionante en la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá completamente. El metro ha dicho algo muy importante y es que los trabajos demorarán por lo menos 8 días para arreglar esa contingencia allá a la altura de la estación Poblado. Eso sí, si no llueve, pero ya ayer tuvimos el primer aviso de este fuerte aguacero de más de 4 horas. Veamos lo que dice el metro de Medellín. Vamos a hacer una intervención que requiere el cierre parcial de uno de los carriles de la avenida regional. Esto para poder acceder allí con maquinaria pesada. Se está trabajando a partir de este momento en todos los preparativos, los desmontes de las mallas de acceso y de la vía férrea. Allí se hará entonces una intervención que lo que tiene como objetivo es rellenar esta socavación que está en este sitio, para lo cual primero que todo debemos hacer una contención hacia el río, que fue el causante de esta socavación. Contención que dependerá entonces de las lluvias, como decía hace un momento, y el metro, Nicolás y televidentes, ha pedido a las empresas, a las universidades, intentar hacer el trabajo y el estudio desde casa para evitar la congestión vehicular, sobre todo en el sur del Valle de Aburrá. En minutos hablará el metro y estaremos allí para dar detalles de cómo continuaron los trabajos en la noche de ayer y en la madrugada de hoy sobre esta importante noticia, importante contingencia, pues que colapsa toda la ciudad de Medellín y parte del Valle de Aburrá.
Y es que hay que señalarlo, Alfonso, la reparación de estas dos estaciones pues podría tardar hasta 8 días. Ahora, las autoridades marítimas emitieron una advertencia en la región Caribe de Colombia precisamente por la formación de un ciclón tropical. Varios departamentos en este momento están en observación y precisamente Isaac Rivera pues nos tiene más detalles. ¿Qué se conoce hasta el momento? Nicolás, mire, lo que dicen las autoridades marítimas y la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo es que la onda tropical denominada Al 98 está avanzando por el Golfo de Maracaibo, es decir, cerca de la costa venezolana y muy cerca del Caribe colombiano. Esta onda tropical se está fortaleciendo y por eso dicen las autoridades que en las próximas 48 horas existe una probabilidad del 90% de convertirse en ciclón tropical. Es por esto que dicen las autoridades que el departamento de La Guajira se encuentra en nivel de alistamiento, es decir, en teoría esto es como una alerta naranja, mientras que los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena se encuentran en nivel de aviso, es decir, alerta amarilla. Esto podría generar lluvias de variada intensidad en amplios sectores de la región del Caribe y zona marítima del mar Caribe colombiano, acompañado con rachas de viento hacia el nororiente, presentándose velocidades cercanas o superiores a los 55 kilómetros por hora y una altura significativa de la ola cercana a los 3 metros. Aquí en Cartagena, por ejemplo, anoche se presentaron fuertes lluvias en algunos sectores de la ciudad. El fin de semana también se registraron precipitaciones que causaron algunas afectaciones. Por el momento, las autoridades no han emitido restricciones tanto para bañistas como para el zarpe de embarcaciones, pero por supuesto estaremos al tanto de las indicaciones que se estén dando respecto a este fenómeno que avanza por el Golfo de Maracaibo. Y estaremos muy atentos al desarrollo de esta noticia, Isaac. Hay que decir, 3 departamentos están en observación: Magdalena, Bolívar y Atlántico. Precisamente en alerta amarilla se mantiene el departamento del Atlántico ante la onda tropical en el mar Caribe, que amenaza con convertirse en ciclón Margarita, como lo abordamos mucho más temprano. Incluso lo que dicen las autoridades es que hay un 70% de probabilidad de que pues, se presenten este tipo de fenómenos. Así es, Nicolás y televidentes, todos los planes de contingencia municipales están reforzándose por esta onda tropical que amenaza con convertirse en ciclón en un 90%, esto según la información que ha entregado en las últimas horas el IDEAN. Aquí en el departamento del Atlántico, ayer fue una tarde que llovió durante varias horas, se presentaron inundaciones, sobre todo aquí en el municipio de Soledad donde nos encontramos, y es que como pueden ver son unos canales, vías canales por donde pasan estas corrientes de agua y se desbordan. Hubo inundaciones en barrios como Villa Valentina, donde la comunidad asegura que perdió todos sus enseres, pues el arroyo se desbordó, ingresó a sus viviendas y pues perdieron colchones. Están haciéndole el llamado a las autoridades para que les ofrezcan ayuda. Las autoridades todavía no han emitido ninguna alerta sobre la cuestión de bañistas, igualmente de embarcaciones pequeñas, pero invitan a que la gente tome toda la prevención del caso, esté muy pendiente al llamado que les hacen las autoridades ante este fenómeno natural. Gracias, Margarita. Estaremos muy atentos a lo que suceda en todo el Caribe de Colombia. Ahora, Héctor Rojas se encuentra a esta hora con el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, porque nos va a hablar de esta onda tropical y además de las alertas y los simulacros que se van a realizar mañana en todo el país, precisamente, Héctor, para evitar emergencias. Buenos días. Sí, señor Nicolás, y es que recordemos que esta onda tropical afectará a 9 departamentos del país, pero que sea precisamente el director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo quien nos entregue detalles sobre lo que pasó en las últimas horas, especialmente en Santa Marta, donde desafortunadamente, director, 2 personas mueren. Bueno, en este momento tenemos esa perturbación tropical en el Mar Caribe, está activada la Sala de Crisis Nacional, estamos haciendo un reporte permanente de la situación y de momento solamente La Guajira se encuentra en etapa de alistamiento. Recordemos que Colombia cuenta con una mesa técnica de alerta por ciclones tropicales que está integrada por la UNGRD, la DIMAR, el IDEAM y la Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea, y es desde ahí, desde donde salen los pronunciamientos oficiales. Es muy importante pedirles a los colombianos que solamente consulten las fuentes
oficiales, las fuentes del gobierno, las entidades que mencioné hace un momento y por supuesto los consejos municipales y departamentales de gestión del riesgo. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo es el encargado de dar la información aquí. No hay que tener pánico y escuchar pues algunas cuentas en redes sociales o algunos generadores de desorden, porque pues es una situación que, si bien es delicada, pues está en este momento bajo control. Director, La Guajira está en fase de alistamiento, es decir, en lo que podría considerarse alerta naranja, y los demás departamentos de la costa atlántica pues están en aviso o en vigilancia. Director, lo que pasó en las últimas horas en Santa Marta, ¿se puede repetir en otras ciudades, en otras regiones, especialmente en esos departamentos? Pues vamos a tener un incremento en las lluvias, pero esta perturbación aún no se ha convertido en una tormenta tropical. Puede convertirse en una tormenta tropical, puede convertirse en un huracán, pero las trayectorias de estas tormentas pues varían. Así que tenemos que estar permanentemente haciéndole seguimiento para ver cuáles son las medidas que debemos tomar como Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. ¿Cuál es la alerta justamente que ustedes, o el mensaje que le están enviando a las personas, especialmente en esas regiones, para evitar que de pronto naveguen, ingresen al agua? Pues bueno, claramente dependiendo del nivel de alerta, insisto, de momento solamente La Guajira está en fase de alistamiento. Las demás pues tienen otros niveles de alerta. Puede tomar la DIMAR la decisión de detener las actividades marítimas, pero pues justamente es de las fuentes oficiales de las que debe tomarse esa información. La DIMAR va tomando las medidas en la medida en que evoluciona esta perturbación tropical. Director, vamos a cambiar del tema, pero los invitamos a ver un informe que preparamos acerca del simulacro que se va a llevar a cabo mañana a nivel nacional. ¿Qué va a pasar? Vean el informe. A nivel nacional, el simulacro comenzará a las 9 de la mañana en 32 departamentos y 1.054 municipios. El objetivo de este ejercicio busca medir la capacidad de respuesta de los organismos de emergencia ante algún desastre natural, como por ejemplo los sismos o terremotos. Pero asimismo que la ciudadanía sepa qué hacer en caso de una emergencia y desaloje los lugares en los que se encuentran de manera rápida pero ordenada. Por primera vez en Hidroituango se simulará una creciente del río Cauca. Las autoridades emitirán alerta roja y evacuarán los municipios de Ituango, Valdivia, Tarazá, Cáceres, Caucasia y Nechí. En Bogotá el simulacro comenzará a las 10:30 de la mañana. Todas las personas pueden participar, no importa si usted se encuentra en un colegio, empresa, centro comercial o casa. La idea es que pueda hacer el ejercicio y estar listo para saber cómo actuar ante una posible emergencia. Director, ¿cómo se llevará a cabo esta jornada de simulacro el día de mañana? Bueno, esto es una jornada muy importante, es la número 14 y esto nos permite poner a punto las capacidades de respuesta del país, así como también promover una cultura de la prevención. Ya 1.050 municipios del país se han inscrito, los 32 departamentos van a participar en este simulacro nacional y yo particularmente voy a estar mañana atendiendo este simulacro, no desde la Sala de Crisis Nacional aquí en Bogotá, sino estaré desde Antioquia, desde la central hidroeléctrica de Ituango. Así que esperamos que esto sea un ejercicio muy exitoso. El año pasado participaron más de 5 millones de personas y esperamos que este año las cifras sean aún mejores. Director, vamos a ver justamente una gráfica porque usted dice que va a estar en Hidroituango y esta es la primera vez que va a participar, pero además van a simular una emergencia con el río Cauca. Sí, así es, se va a simular un escenario de inundación. Y pues la idea es que EPM despliegue sus capacidades y sus planes de gestión del riesgo y nosotros como Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo podamos evaluarlos. Por supuesto que aquí van a participar las instituciones educativas, van a participar las empresas privadas y pues bueno, es un llamado para que la ciudadanía no solamente participe, sino que no se ponga muy nerviosa mañana cuando suenen las alarmas. Esto es una emergencia, simplemente es medir las capacidades tanto de los organismos de emergencia, pero también la reacción de las personas, saber qué hacer, cómo hacer y que todos lo hagan de manera, digamos, tranquila, pero rápida.
Sí, así es. En caso de darse una emergencia, pues es fundamental que la gente esté preparada. También yo quiero resaltar aquí que hay unos énfasis este año. Uno es el de protección financiera, que tiene que ver con los municipios, con los gobernantes, con, bueno, cómo se financia la gestión del riesgo, y el otro es la implementación del Protocolo Nacional de Animales, que también, recuerde, tenemos una nueva ley promulgada hace poco tiempo por el Congreso de la República, que incluye a los animales dentro de la gestión del riesgo, dentro de la ley 1523. Director, muchísimas gracias. Esta jornada, recuerde que va a ser a partir de mañana a las 9 de la mañana a nivel nacional, y aquí en el caso de Bogotá será a partir de las 10:30, esta jornada del simulacro. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6 de la mañana, 17 minutos. En medio de la crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro se reunió con John McNamara. Él es el encargado de negocios de ese país aquí en Bogotá. Juan Pablo Contreras nos tiene más detalles. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues por más de 2 horas estuvieron reunidos el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, buscando salidas a esta crisis diplomática que ha estado sumergido entre ambos países durante los últimos 2 días. El presidente Gustavo Petro en esta reunión le pidió al embajador, al representante de Estados Unidos aquí en Colombia, que disminuyera los aranceles que hay en este momento sobre ciertos productos agrícolas que se exportan hacia Estados Unidos, puntualmente café, chocolate, algunas frutas y algunas verduras. Dice el presidente Gustavo Petro que estos aranceles violan el Tratado de Libre Comercio que está vigente en este momento entre ambos países. Durante el día en el Palacio Nariño también se desarrollaron varios encuentros. Ayer el embajador de Colombia en Estados Unidos fue llamado a consulta por parte de la Cancillería y de Presidencia, y durante el día de ayer también estuvieron en varias reuniones con la canciller Rosa Villavicencio buscando medidas que tomaría Colombia en una eventual crisis con Estados Unidos. Dijo el gobierno que ya tenían varios decretos listos, pero que por ahora pues no se iba a firmar nada hasta que se esperara cuáles eran las conclusiones pues de este encuentro que sostuvo ayer el presidente Gustavo Petro con el representante McNamara. Mucha atención, que a esta hora el comunicado de la Cancillería con más detalles de la reunión entre el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara. Eduardo Hernández, usted nos tiene más detalles. Cuéntenos pues qué dice esta comunicación oficial. Hola, ¿qué tal, Nicolás? Sí, efectivamente esa pregunta que se estaba haciendo Juan Pablo, ¿cuál fue el resultado de la reunión? Pues dice un comunicado que publica esta mañana la Cancillería colombiana que fue una reunión larga, franca y constructiva, que va a ser la primera de muchas reuniones que van a tener al respecto, que efectivamente allí el presidente Gustavo Petro se comprometió con el encargado de negocios de los Estados Unidos, John McNamara, a continuar y a fortalecer la política de sustitución de cultivos ilícitos, pero al mismo tiempo, dice el comunicado, pues que el embajador también se ha comprometido a revisar, dice el comunicado, cifras reales con relación al crecimiento de los cultivos ilícitos en Colombia. También plantea que los funcionarios han ratificado el compromiso de ambas partes en mejorar las estrategias de lucha antidrogas, que es deseable que estos esfuerzos se sigan haciendo de manera coordinada con los Estados Unidos. Y también hay una parte muy noticiosa de este comunicado, que es la frase final. Dice lo siguiente: frente al tema de aranceles, el encargado de negocios dejó claro que se trata de una decisión que le corresponde exclusivamente al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por lo que quiere decir que esa posibilidad todavía no ha sido descartada, pero evidentemente, a juzgar por este comunicado, sí se logró bajar la espuma en esta crisis que se está teniendo. Lo llama el comunicado un nuevo impasse entre el gobierno de Estados Unidos y el de Colombia. A las 6 de la mañana, 21 minutos, con cortesía del canal El Clima. Es momento de ver la temperatura que vamos a tener a lo largo de la jornada en Colombia. En Bogotá, un día que va a estar pasado por las lloviznas. Mientras tanto, en Popayán, Manizales, Bucaramanga y Barranquilla vamos a tener una jornada con tormentas eléctricas. Ya estaban hablando las autoridades sobre los ciclones tropicales que eventualmente se pueden presentar en esta región. Ahora, si miramos el mapa de Colombia, vamos a observar que en la región Caribe vamos a tener algunas lluvias, en la región andina algunas lloviznas, en la región pacífica pues una temperatura pasada también por las lluvias. Orinoquía vamos a tener un tiempo nublado y en la Amazonía también vamos a tener lloviznas. Recordemos, esta es la cortesía del canal El Clima de la temperatura que vamos a tener el día de hoy. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
6 de la mañana, 31 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y hasta ahora llega Daniela Pachón. Buenos días, ¿cómo está? Nicolás, muy buenos días para usted, para nuestros televidentes. Sí, señor, estamos listos para retomar el desarrollo de la agenda informativa del día. Y lo hacemos de inmediato con nuestro ojo de la noche, Eduard Porras. Mi querido Eduard, hay una noticia que me tiene muy triste, que conmueve. ¿Cómo así, abandonada una abuelita? Mi querida Daniela, me complace mucho en saludarla, bienvenida. Efectivamente, una situación que la tiene triste a usted y a todas las personas que pasan por el área de urgencias de la Cruz Roja, aquí sobre la carrera 68. Resulta y dicen los enfermeros, los médicos y habitantes de ese sector que una abuelita de por lo menos 80 años, fue abandonada ahí hace varias semanas. Las condiciones son terribles, tiene una carpa rota, mejor dicho. Vean ustedes mismos lo que viene ocurriendo y el llamado urgente a las entidades del distrito para que por favor le colaboren a esta abuelita. Esta abuelita que lleva semanas frente a la central de urgencias de la Cruz Roja tiene con el corazón en la mano a vendedores, pacientes y habitantes de este sector de Bogotá. Ella lleva ya muchos meses aquí, muchos meses, puedo decir 6 meses, más de 6 meses acá. Pues normalmente pues ella siempre permanece ahí, llueve, haga sol, haga lo que sea, ella siempre está acá. Yo le he ofrecido incluso llevarla, incluso le dije que fuera conmigo, me acompañara a mi casa, no quiso tampoco. La mujer que duerme sobre el andén en un pasto húmedo y maloliente tiene al lado suyo algunos platos de comida que le llevan quienes la ven en este lugar. De todo eso, dicen quienes la conocen, tan solo prueba un bocado y luego se queda debajo del chal que siempre la acompaña. A esa edad uno ya tiene que estar pensando, estar bien, agradable y disfrutar los últimos años de su vida. Esa carpa se la regaló un enfermero, pensando que allí descansaría, pero en realidad la utiliza para guardar lo que le regalan. Se necesita con urgencia la ayuda de alguna entidad del distrito para que la atienda y la lleve a un sitio seguro. Bienestar social o algo así, que venga y de pronto ayude a que la señora salga de esas condiciones que se encuentra. No es justificable que una persona tan mayor de la tercera edad tenga que estar como tan desamparada de todo y como tan a la intemperie, bajo lluvia, sol, y pues ella teniendo la edad que tiene no es para que pues esté así. ¿Qué está pasando con nuestros abuelos? ¿Por qué tanta indolencia? Seguiremos pendientes para ver qué ocurre con la abuelita ahí frente a la central de urgencias de la Cruz Roja. Hablemos ahora del incidente que ocurrió ayer en el aeropuerto El Dorado casi a las 8 de la mañana. Un hombre murió en el área de carga. Dicen que se trata de un agente de rampa con la función de señalero. Estaba precisamente dando la señal a un avión de carga que iba a partir cuando infortunadamente una grúa que no lleva mucha velocidad lo arrolló. Estas son las imágenes de lo que ocurrió minutos después. Lo cierto fue que esta persona falleció en un centro médico. Avianca, que es la empresa que resultó involucrada en este caso, ya emitió un comunicado donde dice que lamenta profundamente lo ocurrido, que dispuso de todo lo que necesiten las autoridades, pero los compañeros de esta persona piden por favor que haya una investigación porque al parecer no había un carro escolta con la grúa y de allí la grave falta que cobró la vida de este empleado. Mañana más información y más hechos con todo lo que ocurra en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Un feliz y maravilloso día para todos ustedes. Y un feliz descanso para usted, don Eduard. Yo le cuento que vamos a volver a Barranquilla, en donde la empresa Aire se pronunció mediante las redes sociales rechazando la agresión de la que fue víctima una de sus operarios cuando intentaba realizar una diligencia de corte de servicio de energía precisamente a una vivienda. Margarita Ariza, ¿de qué se trata? Hola Nicolás y televidentes, de un caso lamentable que ocurrió en el barrio Betania, esto en el norte de Barranquilla, cuando un contratista de la empresa Aire Intervenida fue a suspender el servicio de energía a una vivienda. Resulta que fue atacado con palo y machete por parte de 2 personas que quedaron registrados en un video que se ha vuelto viral en redes sociales. Se ve cuando un hombre sale con un palo y golpea varias veces a este funcionario, quien trata pues de defenderse con su arnés, pero cae al suelo y también aprovecha esta persona para seguirlo golpeando. Aparece un segundo hombre que llega con un machete, también intenta agredir a este contratista. Por fortuna pasaba por allí una patrulla de la Policía Metropolitana y pudo intervenir y evitar que esto pasara a mayores. Mire, la empresa Aire Intervenida a través de un comunicado dice, abro comillas, rechazamos rotundamente la agresión
contra uno de nuestros colaboradores en Barranquilla. Ningún acto de violencia es aceptable. Un trabajador que cumple con su deber, como millones de colombianos, merece respeto y tiene una familia que lo espera en casa. Terminan invitando a usar los canales oficiales para presentar reclamos y promover siempre el diálogo, la empatía y la tolerancia. Terminamos diciéndoles que uno de los agresores fue detenido por la policía y el funcionario que sufrió todas estas lesiones interpuso la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por lesiones personales. Claro, Margarita, es que hay maneras de solucionar los problemas, de encontrar respuestas a esas inquietudes y definitivamente esa que usted nos mostraba, ese caso no es, por ahí no es. Por fortuna no hubo un desenlace mayor. Gracias, Margarita. 6:37, cambiamos de tema para hablar de un lamentable hecho en Cali. Hay una investigación por la muerte en extrañas circunstancias de un bebé de 2 meses de edad. El triste hecho fue denunciado por la Personería. Valentina Gallego, ¿qué se sabe sobre este caso? ¿Qué fue lo que pasó? Daniela, televidentes, miren, se encienden las alarmas en la ciudad de Cali. Las autoridades están investigando la muerte de este bebé de tan solo 2 meses. Noticias Caracol conoció de manera extraoficial la primera hipótesis de las autoridades, y es que al parecer otro niño de la fundación donde estaba este bebé bajo el cuidado de esta fundación prestadora del ICBF, al parecer fue el que tomó al bebé y lo llevó hasta un canal de aguas residuales que está dentro de esta misma fundación en el barrio Pance. Minutos después, dicen las autoridades que la cuidadora se dio cuenta de la ausencia del bebé de 2 meses, sale a buscarlo, lo encuentra con vida en este canal de aguas residuales, lo llevan a una clínica de la ciudad donde finalmente fallece. Desde la Personería hicieron un llamado a investigar no solamente el caso, sino también cómo se están llevando a cabo los protocolos dentro de esta fundación. Desde la Personería Distrital estamos haciendo un llamado a las diferentes autoridades para que investiguen el tema. Determinemos realmente cuáles fueron las responsabilidades y qué fue lo que pasó en este sitio. Es importante saber si los protocolos que están establecidos para garantizar y proteger los derechos de los niños, como bien lo determina la ley, se están cumpliendo. Lo que se conoce de la fundación es que queda en el barrio Pance, esto es sur de la ciudad, que es una fundación campestre donde hay muchos árboles, fauna y flora, y que están los niños aproximadamente desde los 2 meses hasta los 7 años. A esta hora, las autoridades investigan el caso para esclarecer qué fue lo que pasó. A esta hora, Amazon asegura que ya están funcionando con normalidad sus servicios tras una falla global que afectó a múltiples plataformas. Adriana Cuestas, ¿qué es lo último? Nicolás, después de varias horas de interrupción en la nube de Amazon, justamente la compañía aseguró que la mayoría de sus servicios, que de hecho llegaron a afectar a miles de usuarios en todo el mundo, empezaron a restablecerse a lo largo de ayer y que la conectividad volvió a su normalidad al cerrar la jornada. Lo que ocurrió fue un fallo en la red de conectividades, particularmente en el norte de Virginia, en Estados Unidos, que generaron errores en la interfaz de programación de numerosas aplicaciones. Hablamos no solamente de redes sociales, sino también interrupciones en plataformas de transmisión, incluido el servicio, por ejemplo, de Prime Video de Amazon y Disney Plus, así como Airbnb, Snapchat, aplicaciones de mensajería, servicios de banco, incluso también de aerolíneas. De hecho, también el rastreador de problemas de Internet publicó que llegó a recibir aproximadamente 11 millones de informes de problemas con Amazon en total. Gracias, Adriana. Lo cierto es que aquí en Colombia ni los aguacates, ni los almuerzos corrientes, ni transacciones, entre otros procesos, se pudieron realizar muy complicado durante varias el tema, horas. estuvo ayer. Sí, señor. 6:48 de la mañana y hasta ahora hacemos contacto con el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña, quien fue testigo de la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos, John McNamara. Una reunión que se extendió durante cerca de 2 horas y donde se acordó bajar la espuma entre las tensiones diplomáticas que en este momento existen entre la Casa de Nariño y la Casa Blanca. Embajador, muy buenos días. Muy buenos días. Cuéntenos cuáles fueron esos acuerdos concretos a los que llegaron en la reunión de anoche. Bueno, más que acuerdos concretos, lo que hicimos fue un intercambio muy fructífero, muy constructivo, en la cual pues pudimos contar, y el presidente pues obviamente explicando
los resultados y el compromiso que tiene Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Buena parte de la reunión se centró en analizar esos resultados, en cómo efectivamente la sustitución es una política mucho más eficaz que la erradicación forzada, cómo efectivamente los cultivos se hacen como parte de una lucha que va que tener que ver con la transformación del territorio, y se enfatizó de cómo Colombia y Estados Unidos tenemos amenazas compartidas, como el narcotráfico es un cáncer que afecta tanto a una como a otra sociedad, y la necesidad de seguir trabajando juntos. Señor embajador, ¿qué fue lo que exactamente en esta oportunidad generó la molestia del gobierno de los Estados Unidos y particularmente de Donald Trump, que lo llevó a tomar medidas mucho más drásticas en contra de Colombia? Bueno, las medidas no se han tomado todavía y es un anuncio que se hizo. La verdad, yo desconozco cuál fue el motivo que llevó al presidente Trump a decir lo que dijo, pero también, y ahí fue importante de que podamos nosotros expresar nuestra inconformidad con los términos que utilizó para referirse al presidente Petro, a decir que él es el jefe de una organización criminal es absolutamente absurda y calumniosa, y creo que no hay persona ni gobierno que ha hecho más en la lucha contra el narcotráfico como Gustavo Petro y el gobierno que él lidera, y eso fue buena parte de las reuniones explicando ese tema, pero también, por supuesto, el encargado de negocios, McNamara, también mostrando sus preocupaciones, o más bien las preocupaciones desde Washington. Para eso sirve la diplomacia, que podamos contarnos con franqueza cuáles son las preocupaciones que cada uno tiene, pero la gran conclusión es que tenemos que seguir trabajando juntos, que hay que desescalar esta crisis, que no le sirve a nadie, sino a los narcotraficantes, que son los que más se benefician en el caso de que Colombia y Estados Unidos no sigamos trabajando juntos. Embajador, y a propósito de esa diplomacia, había preocupación también por el manejo del lenguaje que se estaba dando de parte y parte. ¿Hubo algún compromiso específico de parte del presidente Gustavo Petro en el manejo de esta situación y con el lenguaje utilizado? Sí, tanto el presidente Petro como la expresión que estuvimos con McNamara es que busquemos la forma para evitar que esto vuelva a suceder. Okay. Embajador, ¿en qué quedan entonces en este momento las relaciones con Washington? ¿Se acaba el llamado a consultas? ¿Usted cuándo regresa a los Estados Unidos precisamente para tener esa interlocución con los funcionarios de la Casa Blanca y tratar de subsanar esta crisis diplomática? Sí, las consultas ya, la llamada consulta pues ya se sufrió, y ya pues ahí estoy viendo el momento de regreso, pero ya efectivamente la razón por la cual el presidente me llamó, pues ayer tuvimos una larga reunión con el presidente, y esta reunión con McNamara, que es lo que permite que los canales diplomáticos se mantengan y que sigamos trabajando juntos en el bien de los dos países. Sí, embajador, hace no mucho tiempo usted y yo estábamos en este mismo espacio teniendo una conversación muy similar, y en esa conversación usted me decía que efectivamente se había llegado a un acuerdo para bajar el tono, para desescalar sobre todo el lenguaje, lo que llaman la diplomacia de micrófono, o en este caso la diplomacia de X, pero eso no pasó y volvemos a caer en una crisis similar otra vez por comentarios que se hacen, y como usted bien lo dice, no se maneja todo eso a través de los canales diplomáticos. Esta vez sí van a ser juiciosos tanto el presidente Petro como el presidente Trump. Bueno, ya eso es una pregunta bastante difícil de saber, porque sabemos que son dos presidentes que al fin y al cabo son los que toman decisiones, pero yo sí creo que lo que anoche logramos comunicar una vez más con John McNamara, que es un diplomático profesional que tiene un gran aprecio por Colombia, así como yo tengo un gran aprecio por Estados Unidos, y entendemos los dos la importancia de la diplomacia, de que podamos ojalá evitar hacia adelante, pero lo cierto es que los presidentes, el presidente Trump y el presidente Petro, pues son los que definitivamente son los que tienen la última palabra, pero sí creo que los dos entienden que aquí hay que seguir trabajando juntos, que es lo que más le beneficia al país, a Colombia y a los Estados Unidos.
Embajador, leo esta mañana un trino de Bernie Moreno, un senador republicano muy cercano al vicepresidente J.D. Vance, que está pidiendo esta mañana que al presidente Gustavo Petro y a su familia se les incluya la lista Clinton. Este tema se pudo abordar ayer con el embajador McNamara. ¿Cuál es la posición del gobierno colombiano frente a esta petición de un senador republicano? No, anoche no se habló nada al respecto y yo la verdad vi lo de Bernie Moreno ya después, pero no puedo comentar sobre cuáles son las motivaciones que el senador Moreno dio para esas declaraciones, pero ese tema no se trató anoche. Sí, embajador, sobre las sanciones particularmente, hay muchísima expectativa en el país sobre el asunto de los aranceles. Ya ustedes expiden un comunicado diciendo que eso es decisión del presidente Trump. Y también sobre las ayudas para combatir el narcotráfico. Sobre eso, ¿qué se habló? ¿Es posible que el gobierno de los Estados Unidos se arrepienta, digamos, al final de tomar estas medidas contra Colombia? Pues vamos a ver, el McNamara fue muy claro en decir que él lo que hizo fue tomar apuntes, recogió todo lo que dijimos y él transmite estas informaciones a Washington, pero efectivamente él no puede, y él lo dijo, yo no soy el que toma las decisiones, el presidente Trump el que toma decisiones al respecto de las aranceles, y por lo tanto pues ese fue el compromiso, fue comunicar y transmitir lo que hablamos anoche, pero pues todavía no podemos adelantarnos a qué puede estar pensando, qué puede eventualmente, qué decisiones pueda tomar el presidente Trump. Embajador, y sobre los cultivos ilícitos, sobre la lucha antidrogas, ¿qué decisiones o qué acuerdos se tomaron? Porque esto haría parte justamente de esa desescalada de esa crisis. No, sin duda, yo creo que eso fue el tema central y ahí no cabe duda que Colombia está comprometido. El presidente Petro lo dijo, mire, nosotros lo hacemos por interés nacional, lo hacemos porque es nuestro compromiso, porque el narcotráfico le ha hecho un inmenso daño a nuestro país y eso vamos a continuar haciéndolo, pero por supuesto es mucho más eficaz cuando lo hacemos juntos con los Estados Unidos que si lo hacemos cada uno por su lado, y por lo tanto pues el llamado es que sigamos trabajando en el interés que compartimos los dos países en relación con el flagelo del narcotráfico. Claro, embajador, hay una preocupación latente en este momento y es que ni el presidente ni la canciller en este momento tienen visa para viajar a los Estados Unidos y continuar con este desescalamiento del lenguaje que en este momento hay con la Casa Blanca. ¿Qué sigue ahora después de esta reunión con el embajador encargado? ¿Usted qué reuniones tiene programadas en Washington para subsanar esta nueva crisis diplomática? No, vamos a continuar con los canales que existen. Siempre, usted sabe que nosotros trabajamos allá con interlocuciones con diferentes entidades, con el Departamento de Estado, con el Consejo de Seguridad Nacional, las relaciones que se mantienen con USTR en materia de comercio y la relación que es fluida con Homeland Security en materia de las deportaciones y el tema migratorio. Todas esas se van a continuar y vamos a seguir expresando las posiciones colombianas, pero también escuchando por parte de Estados Unidos las preocupaciones que ellos pueden tener y cómo efectivamente podemos por la vía diplomática resolver las diferencias que tenemos, pero concentrarnos en trabajar juntos en los temas en la cual coincidimos y tenemos grandes identidades. Embajador, quizá una pregunta final. ¿Esa molestia de los Estados Unidos radica básicamente en declaraciones del presidente Gustavo Petro o eventualmente también hubo algún tipo de reclamo por lo que ocurrió el viernes en la embajada de los Estados Unidos, ese ataque que hubo por parte de algunos encapuchados ahí contra la sede consular? Bueno, excelente la pregunta, porque de hecho la reunión empezó con un agradecimiento por parte de John McNamara al presidente Petro y las autoridades colombianas por todo lo que se hizo para proteger la sede diplomática. El presidente Petro se comprometió con seguir prestando ese apoyo para garantizar que no suceda nada en contra de la embajada de los Estados Unidos y que eso es un compromiso que efectivamente el John McNamara, que fue muy claro en agradecer al presidente y a las autoridades colombianas por todo lo que se ha hecho al respecto. Embajador de Colombia ante Estados Unidos, Daniel García Peña, muchas gracias por este contacto con nosotros aquí en Noticias Caracol, un tema del que seguimos, por supuesto, muy pendiente, la relación entre estos dos países. Claro que sí, aquí siempre a la orden para
poder contestar las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El senador de Estados Unidos, Bernie Moreno, señaló que el presidente Gustavo Petro y su círculo cercano podrían ser incluidos en la lista Clinton. Por eso nos conectamos de inmediato con Juan Camilo Merlano en Washington. Juan Camilo, ¿qué significaría esa decisión? Y cuéntenos qué ha pasado allí en Washington en las últimas horas en medio de esta tensión diplomática. Daniela, lo primero es que esta es una de las movidas que busca evitar la imposición de aranceles a Colombia. Es algo así como que no aranceles para Colombia, sino más bien sanciones individuales focalizadas en contra del presidente Gustavo Petro, su familia y su círculo más cercano. Esa es la iniciativa del senador republicano, el colombo-estadounidense Bernie Moreno, quien ya habíamos comentado en qué sentido iba en las últimas horas, pero él anoche lo confirmó en entrevista con Fox News. ¿Qué es lo que significa una inclusión en la llamada lista Clinton? Básicamente es bloqueo de activos, de cuentas, prohibición de transacciones financieras en el sistema estadounidense de todo individuo que aparezca en esta lista. Ahora bien, nos han dado múltiples nombres, pero esa lista aún no la publicamos precisamente porque no está detallada. Pero lo que sí cabe destacar es mostrar, o más bien recordar, lo que fue esa declaración ayer del senador republicano Bernie Moreno. Escuchemos lo que dijo concretamente. Lo que tenemos en Colombia es un presidente que fue elegido gracias a la ayuda de los cárteles de la droga. Seguiremos investigando eso. De hecho, intensificaremos esa investigación. Mientras tanto, lo incluiremos a él, a su familia extendida y a sus facilitadores en la lista de la OFAC y designaremos a más cárteles en Colombia como organizaciones terroristas extranjeras. Porque lo que el presidente Trump no tolerará son países que nos envíen veneno para matar a nuestros ciudadanos. Ahora bien, lo que hemos visto es que en efecto allí está incluido el presidente Petro, sus familiares, miembros del gobierno, exfuncionarios del gobierno, miembros de la agrupación política del presidente Gustavo Petro, del Pacto Histórico, entre otras personalidades. También hay familiares de miembros del gobierno del presidente Gustavo Petro en esta propuesta de lista, porque recordemos que esto se configura como un proyecto de ley, es decir, tiene que ser sometido a votación, que lo que busca el senador Moreno, envió copia de este proyecto al senador Jim Risch, quien es el presidente del Comité de Asuntos Exteriores, y a Rubén Gallego, quien es el otro colombo estadounidense. Ellos lo que buscan es que sea aprobado mediante un procedimiento llamado hotline, que es una especie de fast track, prácticamente aprobarla a pupitrazo. Si no se puede aprobar a pupitrazo, es decir, si no hay unanimidad, se tiene que someter a votación. Allí podría entrar a operar lo que es conocido como el filibusterismo, que básicamente se necesitarían 60 votos para poder aprobar esas sanciones, pero en todo caso es notable. Eso buscando que se impongan sanciones, aranceles a Colombia, sino que más bien haya sanciones individuales. Pero también hay movidas diplomáticas por parte de la sección comercial de la embajada. Por ejemplo, están enviando cartas a cada uno de los congresistas de los estados que se verían afectados por cuenta de unos aranceles a Colombia, que ellos dicen cuál sería el efecto negativo para sus estados de la imposición de aranceles a Colombia. Cartas se enviaron, por ejemplo, a los legisladores de Nebraska, de Iowa, de Kansas, de Illinois, Ohio, Luisiana, Missouri, Texas, Florida, Nueva Jersey, Nueva York y California. 7 de la mañana, 10 minutos. Pues usted, Juan Camilo, estaba mencionando precisamente a exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro y estamos con uno de ellos. Fue canciller de este gobierno. Se trata de Luis Gilberto Murillo. Está esta mañana con nosotros. Bienvenido y gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Buenos días, Eduardo. Bueno, señor exministro, usted ya le tocó capotear una situación similar, unas relaciones pues que han sido desde siempre bastante tensas, particularmente con el gobierno del presidente Donald Trump. ¿Qué le aconsejaría al gobierno y usted cómo logró capotear en aquel entonces la situación? Bueno, en primer lugar, hay que mantener la disposición y la voluntad política de desescalar las diferencias y realmente superar impases o crisis. Y hay que construir confianza. Y esa es la primera recomendación. La sensatez está en la diplomacia. Y hay que dejar trabajar a los diplomáticos. Lo que se acaba de hacer de la reunión entre el presidente Petro y el embajador McNamara, la reunión con el embajador García Peña, que tiene muy buen equipo de diplomáticos. Ese es el camino. Hay que dejar que la diplomacia realmente resuelva estos problemas
y apartarse de las discusiones públicas, de las provocaciones, porque eso es lo que nos lleva es precisamente a conflictos, que es la antesala del desastre. Allí los que terminan sufriendo son los pueblos de cada nación. Esto no le conviene a nadie, simplemente a los malos, a los narcos. Doctor Murillo, de hecho en las últimas horas usted se ofreció a mediar en esta relación. ¿Con quién hablaría usted en Washington, por ejemplo, teniendo en cuenta su experiencia, pero por otro lado también teniendo en cuenta que personajes como Marco Rubio han sido tan duros con el presidente Gustavo Petro? Bueno, en primer lugar, hay que hacer énfasis en que se debe mantener una relación sana, y esa relación sana implica que todos los que podamos ayudar a que se evite un conflicto y que lleguemos a situaciones tan difíciles como esta, que ponen en riesgo la relación misma, que es tan importante y estratégica para el país, todos debemos ayudar. Y en este sentido hay canales de la diplomacia ciudadana que pueden operar. Muchos conocemos actores, personas muy importantes en el escenario de la política pública en Washington, tanto del gobierno como del Congreso y como de la sociedad civil. Y allí hay que mandar un mensaje de que esta relación es importante para ambas naciones y se debe mantener esta sociedad entre Estados Unidos, Colombia, la región, porque lo que esto implica es que aquí está en juego no solamente la seguridad, el avance hacia responder a desafíos globales y regionales de ambos países, sino de la gente. Esta relación va más allá de los gobiernos, de los estados, y es una relación de la gente. Tenemos 3 millones de colombianos y colombianas que viven en Estados Unidos y que tienen impacto sobre 12 millones de colombianos acá, sin mencionar las implicaciones comerciales, en inversión, en la cooperación judicial, en la cooperación policial, militar, en seguridad. Y estos son elementos muy importantes a tener en cuenta. Hay que evitar la provocación. Hay que evitar el uso de redes sociales y de discusiones públicas sobre temas que son delicados y que se tienen que tratar a través de los canales diplomáticos. Sí, pero doctor Murillo, para precisar, ¿usted ya recibió alguna respuesta del gobierno para esta mediación? No, yo he ofrecido mediar, facilitar por los canales y las personas que conozco en Washington y en Colombia, y la sociedad colombiana, el gobierno siempre puede contar conmigo en el propósito de solucionar problemas, porque yo valoro mucho esta relación y esta relación no se puede poner en riesgo. Claro, ¿y con quién usted podría hablar? Es que ayer escuchábamos a distintos analistas decir, hace algunos meses quien salvó la patria fue Luis Gilberto Murillo al hablar con Mauricio Claver Carón. Los dos ya no están, usted ni en el gobierno de Petro y Mauricio Claver ya no está en el gobierno Trump. ¿Con quién puede hablar usted en este momento para solucionar esta crisis? Bueno, lo primero que hay que resaltar que tanto Mauricio Claver Carón como yo siempre mantuvimos la voluntad y la intención de resolver esto. Había voluntad política y trabajamos detrás de escena para resolver esa crisis y lo hicimos. Lo que es importante señalar y que el gobierno tiene que hacer es reconstruir la confianza, porque no podemos estar de impasse en impasse en una relación que es tan importante para Colombia. Y en ese sentido, lo primero tiene que ver con el intercambio, los diálogos con la embajada de los Estados Unidos en Colombia. Es fundamental, el embajador McNamara tiene muy buen equipo allí. Los diálogos con el embajador García Peña, para poder articular y de ello llegarle a escenarios claves en la Casa Blanca y en el Congreso. Hay personalidades muy importantes que quieren a Colombia, que tienen una relación muy cercana con Colombia, y hay que hacerlo. Y siempre en articulación y en diálogo con el gobierno. Yo coincido con las personas que han llamado a un diálogo y una especie de acuerdo nacional en torno a la política exterior, pero fundamentalmente en torno a la política relacionada con la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. Y quizá eso fue lo que ocurrió en las últimas horas, ya con esa primera reunión que aparentemente ha logrado bajar la espuma de estas tensiones. Quizá una pregunta final, doctor Murillo. Usted hace mucho énfasis en evitar la diplomacia de Twitter, en evitar los mensajes, las imprudencias, pero es que estamos hablando de Gustavo Petro y de Donald Trump.
Y quizá usted ya en su momento vivió a Gustavo Petro y no sé si en alguna oportunidad usted tuvo que llamarle la atención al presidente Gustavo Petro porque quizá estaba siendo imprudente en sus redes sociales. Bueno, usted no le llama la atención a los presidentes, pero sí les recomienda. Y la verdad es que en lo que yo llamo ese domingo de pesadilla que evitamos, realmente un gran desastre para Colombia, porque se estaba hablando no solamente de aranceles, se estaba hablando de sanciones financieras, se estaba hablando obviamente de un impacto inmenso sobre el visado para colombianos y colombianas. Y la verdad que luchamos cada hora para poder evitar los impactos de los trinos del presidente. Y sí le dijimos al presidente que por favor dejara de trinar. Y también hicimos lo mismo con Mauricio Claver Carón, también le dijimos, tratemos de que tampoco se den trinos por parte del presidente Trump. Eso funcionó relativamente bien. Algunos trinos nos prolongaron la llegada a un acuerdo final, pero como ustedes recordarán, hacia las 9, 10 de la noche, ese día logramos al fin superar ese impasse, pero la verdad es que nos tocó luchar casi que cada hora contra los trinos, que muchas veces, y la mayoría de las veces en diplomacia, son imprudentes, porque esto hay que dejarlo precisamente al espacio diplomático, que tiene que ser muy reservado, confidencial, discreto, solamente producir resultados. Sí, señor, quedó en la memoria de los colombianos ese primer impasse del cual usted, sin duda alguna, pues fue protagonista para ayudar a solucionarlo. Gracias, doctor Murillo, por esos minutos para compartirnos su análisis, su experiencia y también sus reflexiones en medio de esta débil relación entre Colombia y Estados Unidos. Muchas gracias, Daniela. Bueno, ahí estamos. La noticia que nos da en este momento también el embajador Daniel García Peña es que se acaba el llamado a consultas y que él regresa a los Estados Unidos. A las 7 de la mañana, 28 minutos, les contamos 5 temas claves de la agenda informativa del día y comenzamos con el tema 5. Una conservadora se convirtió en la primera mujer que ejercerá como primera ministra en Japón tras lograr un acuerdo de coalición de última hora. La funcionaria ya nombró hoy a los 19 integrantes de su gabinete y se comprometió a fortalecer la economía de la nación y a transformarla en un lugar responsable para las generaciones futuras. El tema 4. Los problemas que enfrenta hoy el metro de la capital antioqueña debido a la afectación de 2 de sus estaciones por cuenta de una erosión que las aguas del río de Medellín provocó en los terrenos que soportan el paso de los trenes. La situación ha traído una difícil jornada en materia de movilidad. La reparación podría durar hasta una semana, según las autoridades en Medellín. Tercer tema. La alerta que se mantiene en la ciudad de Santa Marta luego del aguacero de las últimas horas que provocó el colapso de vías y la afectación de decenas de viviendas, comercio, vehículos y enseres. Los graves problemas se debieron, según las autoridades, a una onda tropical por el Caribe. En su cuenta de X, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, anunció que están coordinando con gestión de riesgo la toma de medidas y la ayuda a los damnificados en una sala de crisis que iniciará en los próximos minutos ante la probabilidad de crecientes súbitas de los ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. Tema 2. En los próximos minutos, el Tribunal Superior de Bogotá hará pública su decisión sobre la condena en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe, quien fue sentenciado por la justicia a una condena de 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Se tiene previsto que para las 8 de la mañana la lectura del fallo para definir si la pena establecida se mantiene o se cambia de acuerdo a los argumentos que se han entregado por las partes en este sonado proceso judicial. Y en el primer tema, el restablecimiento progresivo de las aplicaciones bancarias en Colombia relacionados con los datáfonos y billeteras digitales, entre otros, que quedaron sin servicio en las últimas horas por cuenta de la falla global en los servicios de Amazon, uno de los grandes servidores en la nube. Entidades como Bancolombia, Davivienda, Banco Caja Social, el Banco de Bogotá y billeteras como Nequi y Daviplata sufrieron problemas que afectaron el normal desarrollo de la actividad económica de sus usuarios. Todo indica que la situación se ha ido normalizando y que quedará restablecida en las próximas horas.
Atención, el 26 de octubre tienes tu cita con la democracia. Participa en las consultas y haz que tu voz cuente. Participar es democracia. Con dignidad cumplimos, Gobierno de Colombia. 7 de la mañana, 31 minutos. La lucha contra el narcotráfico y las extensiones de cultivos ilícitos en el país son parte de las diferencias que tiene hoy Colombia y los Estados Unidos. De hecho, el análisis de esas cifras fue uno de los temas que tocó el presidente Gustavo Petro y el encargado de negocios de los Estados Unidos en la reunión que se hizo ayer en la Casa de Nariño. Pues saludamos al economista y especialista en seguridad Daniel Mejía, quien juiciosamente hace parte, o mejor, analiza esto que tiene que ver con el monitoreo de los territorios en lo que tiene que ver con los cultivos de hoja de coca en el país. ¿Cómo se miden esas extensiones de coca o de hoja de coca sembradas en el país y quién las hace, doctor? Bienvenido. Bueno, Carlos, esto se hace desde hace más de 26 años. Lo hace el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, que es la oficina que se conoce como CIMSI en Colombia, que es una oficina de Naciones Unidas. Toma unas fotos satelitales a final del año, entre diciembre y enero, y con base en esas fotos satelitales calcula el número de hectáreas cultivadas con hoja de coca en el territorio colombiano. El más reciente informe habla del 2023. ¿Por qué el 2023 y no el 2024? Porque las cifras generalmente se presentan entre junio y septiembre del año pasado, del año siguiente. Sí. Las cifras se toman, la foto se toma en diciembre y las cifras se presentan 6, 8 meses después. Estamos tarde, ya debería haber salido la cifra de 2024, pero aún no ha salido. El 2023 dice que hay 253.000 hectáreas sembradas a 31 de diciembre de 2023 y que hay un aumento del 10% en lo que tiene que ver con el área sembrada y una producción también que se incrementa en un 53%, y este es el cuadro. Sí, esto, como vemos en este cuadro, hay un aumento exponencial en los últimos 3 años, tanto de los cultivos de hoja de coca como las estimaciones que hace Naciones Unidas de la producción potencial de cocaína. Ese es el producto final que exportan los grupos criminales colombianos, la cocaína, que tuvo un incremento sustancial en el último año. CIMSI calcula que es de 53%. Veamos el siguiente cuadro y tiene que ver con un mapa dinámico de cómo se han comportado y en dónde están ubicados los cultivos de hoja de coca en el país. El cuadro del 2001, doctor, véalo usted, muestra que hay unos focos, pero empiezan hasta ahora a mostrarse en el país. Veamos el del 2010 y estos dos que tienen que ver con el año 2018, que es cuando empieza el gobierno de Iván Duque, y este que tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. Lo que muestra esto, especialmente en los últimos 3 o 4 años, sí, es una concentración de cultivos en lo que CIMSI llama enclaves cocaleros, que son zonas de cultivos industriales de hoja de coca, con un procesamiento mucho más eficiente de la hoja de coca a pasta, base de cocaína y clorhidrato de cocaína. Cuando y por eso el claves, aumento en producción potencial. Cuando hablamos de claves, ¿son estos puntos rojos? Son esos puntos vino tinto rojos donde hay grandes concentraciones de cultivos ilícitos y zonas industriales de transformación de la hoja de coca hasta el producto final, que es el clorhidrato de cocaína. Este mapa tiene que ver con los sitios en donde se concentra la hoja de coca. Hay varios colores muy pequeños. Los rojos ya nos decía usted qué es, pero aparecen también unos puntos verdes. ¿Qué significan? Y esa es la lectura que el presidente Gustavo Petro le hace a este cuadro. Pero es una lectura errónea. La lectura del presidente Petro, que ha tratado de ridiculizar y criticar el informe de Naciones Unidas, es una lectura errónea. Naciones Unidas tiene una metodología seria, el grupo profesional que trabaja en CIMSI es muy serio y lleva 26 años haciendo estos cálculos, tanto con trabajo de campo como con trabajo procesando fotos satelitales, entendiendo los márgenes de transformación en las diferentes etapas de la cadena de producción, de nuevo, de hoja de coca a pasta, a base de cocaína y a clorhidrato de cocaína. ¿Esos punticos verdes qué significan? Esos son zonas de cultivos de coca. Los rojos son los sitios fuertes que han tenido coca en los últimos 10 años. Y las zonas verdes es donde en los últimos 3 años no ha habido cultivos de hoja de coca. Y el presidente Petro cae en un error al decir que CIMSI, Naciones Unidas, está teniendo esas zonas de puntos verdes como zonas de cultivos en 2023. CIMSI no está contabilizando esas zonas verdes donde no ha habido coca en los últimos 3 años en la contabilización de los cultivos de coca para 2023. ¿Debe haber una corrección en esas cifras, dice el presidente Petro? Yo no creo, yo he sido evaluador de estos informes de Naciones Unidas en el pasado. No, lo que anunció Naciones Unidas es que va a incluir nuevos indicadores. A esa carta que estamos viendo, a esa carta que vamos a ver. Y de ninguna manera ha dicho que va a corregir las cifras. Estas cifras son validadas, son estudiadas con el Ministerio de Justicia
y luego son publicadas. Por eso se demoran tanto entre la toma de la foto satelital en diciembre y la publicación de las cifras entre agosto y septiembre. Esta es la producción potencial de cocaína entre 2014 y 2023. Es muy similar al primer cuadro que estábamos viendo, ¿no? Sí, ese es básicamente tomando los últimos 4 años. Siguiente cuadro y tiene que ver con esto, que es directamente sobre los cuestionamientos que ha hecho Estados Unidos. ¿Qué ha hecho Colombia para erradicar cultivos, para sustituir cultivos y en esa lucha? La barra azul nos muestra el número de hectáreas que hay en el país y la barra roja nos muestra lo que tiene que ver con la erradicación manual. Prácticamente estamos en cero. Mire, la erradicación manual ha caído en un 93% en los últimos 3 años. Veníamos de cifras de erradicación manual que estaban sobre los 130.000 hectáreas erradicadas manualmente y el año pasado no llegamos a 10.000. Es una disminución del 93%. Por el otro lado, tenemos unos esfuerzos de interdicción que también han caído como proporción de la cocaína producida y una muy baja ejecución presupuestal de los programas de sustitución de cultivos ilícitos. En ninguno de los 3 años del gobierno de la administración de Gustavo Petro, la ejecución presupuestal del Plan Nacional de Sustitución ha superado el 15%. Estos dos son cuadros del Ministerio de Defensa y tiene que ver, ya hablamos de la erradicación de cultivos ilícitos y este que tiene que ver con la incautación de toneladas métricas de cocaína. El gobierno, en efecto, desde el 2022 a la fecha sí ha habido un incremento en la incautación de metros de cocaína. Las cifras muestran un aumento en la incautación de cocaína, pero la producción potencial ha aumentado mucho más que las incautaciones. Cuando usted mira la tasa de incautación, que es de la cocaína producida, ¿qué fracción se incauta? Esa fracción ha caído de 42% hace 3 años a menos de 28% en el último año disponible. Con lo cual, básicamente, está saliendo más cocaína del país. De hecho, para el 2023, la cifra de cocaína que está saliendo, que logra efectivamente salir, que es la cocaína producida menos la incautada, suma más o menos 1.900 toneladas métricas, que es la cocaína que efectivamente logra salir del país. Doctor Daniel, muchas gracias por ayudarnos a entender estos cuadros que nos presenta el CINSI y que pues estaremos esperando los resultados del 2024, ¿no? De acuerdo, deben salir pronto. Economista, politólogo, catedrático, ayudándonos a entender esas diferencias que hay entre el gobierno de los Estados Unidos y Colombia en lo que tiene que ver con la erradicación de cultivos ilícitos y, por supuesto, en la lucha contra el narcotráfico. La unidad investigativa de Noticias Caracol obtuvo el video de la confesión que en febrero pasado le dio a la JEP el excongresista Álvaro Ashton sobre la infiltración del paramilitarismo en la costa atlántica. En la diligencia, Ashton aceptó haber beneficiado a las autodefensas y salpicó a varios políticos, entre ellos un ministro en ejercicio y a un candidato presidencial. En una diligencia de más de 10 horas, el excongresista liberal Álvaro Ashton Giraldo le confesó a la Jurisdicción Especial para la Paz que fue un articulador político de las autodefensas y que colaboró con ellas para aprobar en el Congreso los proyectos para favorecerlas. Además, detalló cómo esa organización criminal se adueñó de millonarios recursos de la salud y la educación en la costa atlántica. La SAUCE tenía una estructura empresarial. En su testimonio, destapó nombres de caciques políticos tradicionales y empresarios que apoyaron al bloque norte de las autodefensas en cabeza de su comandante Rodrigo Tobar Pupo, alias Jorge 40. Los encargados de hacer ese relacionamiento eran Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio, y Carlos Mario García, alias Gonzalo o el Médico. Lo primero que hacen es relacionarse con las autoridades civiles, militares y con la clase dirigente. Comienza el proceso de penetración de ellos. ¿Y cómo penetran? Penetran con la cercanía que van haciendo con la clase política y ahí nos metemos todos. De acuerdo con Ashton, los aliados políticos del paramilitarismo, que según Salvatore Mancuso llegaron a representar el 35% del Congreso, ayudaron en 2 frentes. El primero, en el trámite de la controvertida Ley de Justicia y Paz, que buscaba desmovilizar a ese grupo concediéndole un carácter político bajo la figura de la sedición para evadir la cárcel. El Congreso lo aprobó, pero la Corte Constitucional lo tumbó. Ashton se refirió en particular a un joven parlamentario que en esa época defendió con uñas y dientes esa ley y que hoy es uno de los políticos más poderosos del gobierno Petro, Armando Benedetti. Nosotros
observábamos cómo en desarrollo de ese debate de la ley 975, Armando Benedetti era una de las personas que mayor promoción hacía de la aprobación de artículos y de apelación de artículos que habían sido negados y que eran fundamentales para la AUC, como el artículo que hablaba de la sedición. El segundo frente en el que el Poder Legislativo se puso al servicio de las autodefensas se dio en la aprobación de partidas en el presupuesto nacional para financiar proyectos específicos en Barranquilla, a través de los cuales se desviaban recursos para financiar a las autodefensas. El testigo habló con nombres propios de congresistas que habrían apoyado esta estrategia. Fue ahí donde mencionó, entre otros, al influyente senador conservador Efraín Cepeda. Canalizando recursos desde la Comisión Cuarta de Presupuestos, en donde yo era miembro, con el senador Efraín Cepeda, con el senador Mario Barón, con el representante David Char, con el representante Jorge Elaine. Todos ellos, incluyéndome a mí, apoyábamos y ayudábamos a que del presupuesto nacional sacaran las partidas para financiar los proyectos específicos que realizaba el Frente José Pablo con la alcaldía de Barranquilla. Ashton, protagonista de los escándalos de la parapolítica y el cartel de la toga, relató que a través de una logia masónica en el Atlántico, el paramilitarismo tocó la cúpula del poder político en esa región. Dicha logia era liderada por el difunto empresario David Name Terán, el patriarca de la poderosa familia Name. ¿Cómo entran a la logia? A través de David Name Terán, gran maestro de la Gran Logia Nacional de Colombia, con sede en Barranquilla. Yo aquí rompo un sigilo masón. En la masonería tenemos un tema que se llama de entre cuadra y compás, para uno no contar nada de lo que allí se da, pero esta es mi obligación. Yo tengo más obligación con la institución Jurisdicción Especial para la Paz que con la institución masónica. Dentro de la fraternidad había que apoyar a los hermanos Edgar Ignacio Flores, masón, al médico García Ávila, quienes eran los ejecutores de todo este diseño. El uno en el frente militar y el otro en el frente político. Según Ashton, David Name Terán fue clave para articular los dineros que canalizaba el Congreso para beneficiar al paramilitarismo en Barranquilla. David Name, a través de consultores del desarrollo, diseñó todos los proyectos en coordinación con la alcaldía de Barranquilla, siendo estos unos procesos de licitación públicas, pero con unos pliegos casi que organizados, se los adjudicaban a las mismas empresas que en este momento tenían la bendición del alcalde y de las AUC. José David Name Cardoso, sobrino de David Name Terán, también fue mencionado por Ashton como parte de los políticos que aún no han sido tocados por la justicia, a pesar de sus presuntos nexos con las AUC. José David Name Cardoso, senador tampoco judicializado. En esa estrategia de cooptación de las autodefensas, efectuada hace 2 décadas, se tomaron la alcaldía de Barranquilla de Guillermo Honisberg, condenado años después por corrupción. Asimismo, se tomaron distintas empresas a través de las cuales financiaban al grupo ilegal, entre las que se contaba la AAA de Barranquilla. Se burlaba la ley 80. Entonces, habían dos formas de asignar contratos a los contratistas que apoyaron a Honisberg y que de alguna manera de esos contratos asignados, una parte de las participaciones o coimas o comisiones iban dirigidas a la financiación de las AUC. Noticias Caracol buscó a varios de los mencionados por Ashton. Jaime Lombana, abogado del senador Efraín Cepeda, señaló que Ashton fue acusado de manipular e ingresar niñas menores de edad al Hotel del Prado de Barranquilla de manera descarada, de manera desvalorada, ofensiva e inmoral, además de relaciones con el paramilitarismo. A una persona así, ni la justicia ni la opinión pública le pueden creer absolutamente nada.
A su turno, David Benavides, abogado del ministro Armando Benedetti, resaltó que su cliente ya fue investigado por parapolítica y que su caso fue archivado. También dijo que pedirá la exclusión de Ashton de la JEP por mentiroso. En igual sentido se pronunció el senador José David Name Cardoso, quien insistió que la Corte también cerró su expediente por parapolítica y que con su equipo jurídico denunciará el caso ante instancias judiciales. Asimismo, en diciembre de 2022, poco antes de morir, la Fiscalía archivó el proceso en favor de David Name Terán por parapolítica. Y el exparlamentario también dio detalles de la alianza entre las autodefensas y la fuerza pública, cómo el DAS entregó listas negras para asesinar civiles y cómo se dio el zarpazo a los recursos de la salud y la educación para financiar el proyecto paramilitar. El excongresista Álvaro Ashton dio detalles de una alianza criminal entre el paramilitarismo y la fuerza pública para sembrar el terror en la costa atlántica, aniquilar sindicatos, tomar el control de las universidades, manejar el presupuesto de la educación y los hospitales e incluso asesinar civiles. Entonces ellos intimidaban, venían con ese discurso antisubversivo, intimidaban a la gente, identificaban con la información del DAS a los sindicalistas y con el apoyo de los gaulas militares efectuaban los asesinatos selectivos. Esos sí eran selectivos, esos no eran planificados. Los listados de víctimas de esos ataques eran entregados por el DAS en cabeza en ese entonces de Jorge Noguera y del director regional Emilio Vence Zabaleta, salpicado por varios jefes paramilitares. El DAS apoyaba con la inteligencia a estos paramilitares. En el tema del DAS, el que orientaba toda la política de información allá era Emilio Vence Zabaleta, el director seccional, por instrucciones del nivel central. El excongresista relató cómo alias Gonzalo le contó los detalles del crimen del sociólogo Alfredo Correa de Andrés, perpetrado en 2004. Por este caso, el exdirector del DAS, Jorge Noguera, fue condenado por la justicia. A Correa de Andrés lo asesinan frente a Unicorsalón. ¿De acuerdo? Entonces, dentro de esas conversaciones que teníamos, él me planteaba la angustia porque lo habían investigado, lo habían judicializado, precisamente por eso con la información que daba el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. El control político y económico del bloque norte fue tal que llegaron a manejar 21 de los 22 municipios del Atlántico. Ashton añadió que también infiltraron la Corporación Autónoma Regional que manejaba temas ambientales y proyectos estratégicos de interés de las AUC. En esa corporación se adjudicaban los contratos de saneamiento básico, de alcantarillado, de políticas ambientales, de reforestación. Y aquí había un recurso importante, interesante, que era la sobretasa ambiental y los que tenían que pagar todas las entidades territoriales. Ashton también aseguró que el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, INCODER, se le entregó a los congresistas elegidos por los paramilitares y con ello hubo una especie de legalización del despojo. Además, explicó cómo se desviaron los recursos de la salud en la costa. Ellos cooptaban la junta directiva de los hospitales y con la junta directiva de los hospitales organizaban en principio la elección del director del hospital, porque ellos perseguían los hospitales y la educación, porque en el sistema general de participación venían unas partidas con destinación específica. Con esos recursos los paramilitares se alimentaban, para eso tenían entonces los directores de hospitales. Y eso sucedía en el Cesar, en La Guajira, en el Magdalena y en el Atlántico. En el caso de la educación, el zarpazo paramilitar fue así. Concretamente de educación, ellos tenían, comprometían a los alcaldes donde la educación estaba certificada a nombrar rectores amigos de ellos y nombrar docentes amigos de ellos,
hacer vacaciones o licencias. Y en los municipios en donde no estaba certificada, tenían control de la Secretaría de Educación. O sea, ellos siempre pedían, y por eso vamos a ver que la microcriminalidad se daba a través de la educación, de la salud y de los contratos de obras públicas, porque eran hechos recurrentes en cada uno de los distintos departamentos. Las revelaciones de Ashton ante la JEP derivaron en una compulsa de copias a la Fiscalía y a la Corte Suprema de Justicia para que se indaguen los dirigentes políticos y civiles que, 2 décadas después de la toma paramilitar en la costa atlántica, siguen pasando de agache en materia judicial. En Santa Marta, un intenso aguacero generó emergencias en el centro de la ciudad y en el norte. Las avenidas principales y algunas calles de Pescadito resultaron inundadas. En algunos barrios no se podía salir de la casa por la corriente de barro y piedras. Winton de Farías, ¿hay víctimas fatales con este nuevo aguacero? Las intensas lluvias que caen en la ciudad de Santa Marta y que por supuesto terminó en las últimas horas generando represamiento de agua en diferentes sectores de la capital del Magdalena, sobre todo en la zona norte y centro. Como pueden ustedes observar a partir de estos videos aficionados, se puede observar por ejemplo gran cantidad de agua represada no solamente en la avenida Libertador, sino también en la calle 22 y por supuesto en la avenida del Ferrocarril, lo cual termina siendo el desaguadero de toda la ciudad de Santa Marta. Este represamiento de agua, a pesar de las 3 horas de lluvia que cayó en las últimas horas en la ciudad de Santa Marta, obedece obviamente a la gran cantidad de agua y por supuesto al deficiente alcantarillado que presenta la capital del Magdalena. Algunos vehículos resultaron afectados, 2 iglesias también, en donde el agua llegó a un nivel superficial en lo que tiene que ver al interior de estas iglesias y por supuesto también 2 colegios que también fueron cerrados hasta el momento para evitar algún tipo de inconveniente con los niños. En lo que tiene que ver con víctimas fatales no hubo, se está investigando, eso sí, por parte de la muerte de una persona que se encontraba debajo de un árbol y al caer un trueno terminó afectado supuestamente. Allí las autoridades están investigando si de verdad falleció precisamente por producto del rayo. Estas afectaciones se produjeron básicamente, repito, en el centro y en los barrios del norte de la ciudad, donde el agua llegó por lo menos al nivel de las rodillas de muchas de estas personas. Hasta el momento las autoridades no han manifestado afectaciones generales en lo que tiene que ver con barrios damnificados o con familias que han resultado damnificadas y afectadas con este, repito, fuerte aguacero que terminó paralizando sobre todo la actividad comercial y el tráfico en la ciudad de Santa Marta. En las próximas horas el alcalde de Santa Marta se reunirá con el Comité Departamental de Gestión del Riesgo para verificar esta situación. 8 de la mañana, 47 minutos. Continúa la audiencia en donde se lee en este momento la decisión de segunda instancia por parte del Tribunal Superior de Bogotá en el caso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos. Este tribunal acaba de negar la solicitud de nulidad presentada por la defensa del expresidente frente a todo este proceso, asegurando que no encontró ninguna irregularidad que afecte el debido proceso ni la vulneración a los derechos del exmandatario ni a su defensa. Resalta que la audiencia de primera instancia cumplió con su finalidad, que fue la de comunicar y notificar la decisión. En este momento habla acerca de un punto muy importante en este proceso, que son las interceptaciones. Escuchemos. Nunca existió orden judicial dirigida a interceptar el número de Álvaro Uribe Vélez. La orden se justificó para Nilton Córdoba. Además, se conocía el número de Uribe desde el 2017 en el radicado 38451, lo que refuerza la falta de diligencia en la verificación. Finalmente, aunque el Estado puede interceptar comunicaciones de tercero, ello requiere motivos fundados y la Fiscalía no acreditó actividad lícita paralela que justificara la obtención de conversaciones entre Uribe y Cadena. De la trascendencia de la regularidad y control constitucional. Se probó que el abonado 317-50-50 perteneciente a Álvaro Uribe fue interceptado en el proceso 51-699 contra Nilton Córdoba, sin referencia personal ni motivo razonable que justificara la afectación de sus comunicaciones privadas. Toda interceptación sin fundamento legal ni motivación individualizada vulnera el derecho fundamental a la intimidad y constituye actuación ilícita.
por lo que debe aplicarse el test de ponderación entre el interés público y los derechos fundamentales. La nulidad de pleno derecho exige revisar el fundamento que permitió la injerencia en la esfera privada bajo control autónomo respecto de la reserva judicial inicial, y el tribunal dispuso que este análisis debía realizarse en juicio oral, garantizando inmediación, contradicción y publicidad. En cuanto a las deficiencias en la motivación y el control judicial, se advierte que la juez Acuo validó la interceptación por apego al artículo 301 de la Ley 600 del 2000, pero ignoró que la protección de derechos fundamentales emana de la Constitución y de los tratados internacionales, por lo que la norma debe interpretarse sistemáticamente con la Carta Política. Los derechos fundamentales son personalísimos y cada línea está asociada a una persona identificable. La intervención no puede sustentarse solo en una orden judicial, sino en una motivación objetiva y verificable. No basta la vinculación formal al proceso, sino que se requiere una relación razonable con el delito investigado. Además, las decisiones que afectan derechos fundamentales deben estar motivadas por escrito, conforme la Ley 600 y la Ley 906, y las providencias reservadas que ordenan interceptación deben contener razones claras y verificables. Respecto a la carencia de motivos fundados y proporcionalidad, se concluye que estos fueron desatendidos. El informe policial indujo a error al vincular la línea con el indiciado y la afirmación sobre, comilla, comunicación entre abonados, cierra comilla, carecía de sustento técnico y no justificaba la medida. No se agotaron actos previos para verificar la necesidad de la interceptación y la medida resultó desproporcionada, pues implicó una afectación grave sin interés legítimo acreditado. Finalmente, el tribunal critica la valoración de la Quo, que calificó el error como razonable por falta de dolo, lo que se rechaza. La ausencia de dolo no legitima la invasión de la intimidad y existían filtros previos que debieron evitar la irregularidad, como por ejemplo, en el radicado 52-240 sí se aplicó el test de proporcionalidad antes de ordenar actos invasivos, lo que no ocurrió en el caso analizado. Conclusiones sobre la ilicitud, nulidad y doctrinas aplicadas. En el radicado 38.451, marzo del 2017, antes de ordenar las interceptaciones, se solicitó a Movistar datos biográficos, registros y ubicación, confirmando que la línea 317-5050 * pertenecía a Álvaro Uribe Vélez desde 1999. Este antecedente evidencia que el grupo investigador conocía el titular, lo que cuestiona la razonabilidad, comillas, alegada por la Quo. La interceptación se originó en una orden judicial viciada por un informe policial basado en datos erróneos, sin precisar la base fáctica para inferir comunicación relevante ni identificar los titulares de las líneas. Se omitió el examen ex ante sobre la pertinencia y proporcionalidad, lo que compromete la legitimidad de la medida. La ausencia de motivación estructural vulnera los principios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Como consecuencia jurídica, la interceptación injustificada convierte la información obtenida en prueba ilícita, inexistente por nulidad de pleno derecho, efecto que alcanza tanto la prueba directa como la derivada. El tribunal critica las doctrinas invocadas por la Quo y los no recurrentes, quienes intentaron amalgamar figuras distintas, hallazgo imprevisto, descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista, para justificar la ilicitud. El descubrimiento inevitable exige acreditar que la prueba se habría obtenido por un medio lícito en curso, lo que no ocurrió. La sentencia apelada desconoció la premisa básica, reconocer la intervención ilícita. No se demostró camino autónomo ilícito para obtener la prueba y cualquier intento de convalidar la ilicitud vulnera la función disuasoria de la exclusión probatoria, fomenta prácticas arbitrarias y abre la puerta a pescas indiscriminadas, sacrificando derechos fundamentales y erosionando el Estado de Derecho. El sistema penal no puede priorizar resultados sobre legalidad, pues ello incrementa el riesgo de condenas injustas. Finalmente, se rechaza la invocación del artículo 230 del Código de Procedimiento Penal sobre hallazgo a plena vista, por ser incoherente. La interceptación telefónica nunca se configura como objeto a plena vista, pues requiere autorización judicial expresa. Ninguna excepción aplicable, abandono, campo abierto, concurre en este caso. La captación de ondas sonoras implica invasión directa en la esfera protegida por la intimidad, incompatible con la doctrina invocada.
La excepción del hallazgo a plena vista no aplica en interceptaciones telefónicas, pues estas implican la captación, como se decía, de ondas sonoras. Además, el perceptor debe encontrarse fuera del ámbito protegido por la intimidad, lo que no ocurrió en este caso. La Corte Constitucional, en sentencia T-787 del 2004, precisaba que el núcleo esencial del derecho a la intimidad protege una esfera reservada frente a injerencias arbitrarias. De igual forma, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Escher versus Brasil, estableció que la restricción solo es legítima si está prevista en la ley, persigue un fin legítimo y cumple los requisitos de idoneidad, proporcionalidad y necesidad. La falta de cualquiera de estos requisitos convierte la injerencia en arbitraria. Extender la doctrina Plainview a escuchas auditivas constituye una interpretación forzada. Además, se omitieron requisitos esenciales. 1. Percepción inicial lícita. 2. Causa probable antes de invadir la intimidad. 3. Derecho legal para ingresar al ámbito protegido. Mantener la escucha activa para legitimar retroactivamente la invasión vulnera principios constitucionales y desnaturaliza la garantía de intimidad. En conclusión, las conversaciones interceptadas son frutos de una obtención ilícita. La Fiscalía no acreditó una vía alternativa lícita que condujera a la prueba, por lo que las doctrinas de descubrimiento inevitable y hallazgo a plena vista resultan inaplicables. De manera que se excluirán entonces las grabaciones identificadas bajo el ID 4479343 que integran registros entre el 12 y el 22 de marzo del 2018 y se hace el listado de los IDs, las fechas y las horas en que ellos se realizaron. Sobre las interceptaciones de comunicaciones a la línea de Diego Javier Cadena Ramírez. En primera instancia, el fallo no examinó la licitud de cada línea interceptada solicitada por la defensa y el Ministerio Público, limitándose a las conversaciones entre Álvaro Uribe Vélez y Diego Cadena sin identificar el origen, si provenían del 317-5050 o del 3012-796, ambos con asteriscos al final, y señalando que debía estárselo resuelto en decisiones previas, dado que no se practicaron pruebas específicas en juicio. Respecto a la relación abogado-cliente, la juez sostuvo que no procedía a la exclusión, incluso si existía dicho vínculo, porque las comunicaciones evidenciaban planificación de conductas delictivas. Se incorporó el poder otorgado por Uribe a Cadena el 17 de abril de 2018, posterior a las interceptaciones de 7 y 16 de marzo del 2018. Testimonios y diligencias en la Corte Suprema confirmaron el vínculo profesional, pero iniciado formalmente después de las escuchas. Además, el informe policial acreditó ingresos de Cadena a la residencia de Uribe en febrero y marzo del 2017. En cuanto al fundamento normativo y jurisprudencial, cita sentencias de la Corte Constitucional que establecen que el secreto profesional protege comunicaciones legítimas, no aquellas que buscan eludir la ley o cometer delitos, pues no puede convertirse en herramienta para impunidad. Se configura así una excepción que limita la protección, dado que las interacciones excedieron los fines legítimos del ejercicio profesional. Finalmente, la CUO concluyó que la valoración se ajustaba a derecho, ya que el contenido de las interceptaciones revela indicios claros de concertación para conducta punible, lo que desvirtúa el amparo del secreto profesional. Negó aplicar protocolos de la Ley 906 para legalizar interceptaciones, dado que las órdenes se impartieron bajo la Ley 600 por fuero constitucional. Fundamentos del recurso de apelación. En cuanto a las interceptaciones de comunicaciones, abogado-cliente. La defensa técnica sostiene que las interceptaciones vulneran la normatividad nacional e internacional sobre la inviolabilidad de las comunicaciones, configurando un vicio insubsanable, invoca la cláusula de exclusión prevista en el artículo 29 de la Constitución y la teoría del fruto del árbol envenenado para excluir todas las pruebas directas como las derivadas. Reprocha que la CUO omitiera verificar la existencia de motivos fundados para intervenir el derecho a la intimidad, pese a que las leyes 600 y 906 exigen motivación escrita y prohíben interceptar comunicaciones del defensor. Critica que se niegue la inviolabilidad del secreto profesional por ausencia de poder, lo que crea una tarifa legal inexistente, y señala la omisión en la valoración de testimonios que acreditan la relación profesional desde 2017. Rechaza la aplicación de las figuras de hallazgo imprevisto o buena fe como justificación y analiza la doctrina del descubrimiento inevitable, cuyos requisitos, línea investigativa legítima,
inevitabilidad fáctica y ausencia de mala fe no se cumplieron en el caso. Finalmente, advierte la vulneración del artículo 74 de la Constitución y el artículo 301 de la Ley 600, que prohíbe interceptar comunicaciones entre acusado y abogado. Protección reiterada en la Ley 906, cita la jurisprudencia constitucional C-301 del 2017 sobre el secreto profesional y sus excepciones. 8 de la mañana, 59 minutos. Es la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, su argumentación en este momento frente al fallo de segunda instancia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Terminamos, estas fueron las noticias, pero continúe con todos los detalles de esta importante decisión judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez en Noticias Caracol en vivo con todos los detalles. También en cualquier momento con toda la decisión de este alto tribunal en nuestra señal en vivo. Somos Noticias Caracol, primero la gente. El artículo 74 de la Constitución rechaza el argumento de cosa juzgada que limita el derecho de defensa y contradicción en etapas posteriores. Reitera la pretensión.